Suscríbete a la Panterita. ¡Menos cuarto! Adiós. Chau. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopé Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y... No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, niño? Bien, señor. Buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. Habla en conferencia hoy Claudio Aquino. A las 12, exactamente. Bueno. Claudio Aquino, que acaba de renovar contrato con Cerro Porteño. Y hay fútbol intermedio hoy. Sí, hay 2 partidos. Y la noticia negativa para cerrar la situación de Moreno Martín. Que murió su padre. Murió su padre. Falleció, perdón, me expreso falleció. mal. Falleció. Estaba ya complicado de salud últimamente y Sí, eso sí. lo aleja del partido, salvo una decisión del jugador que diga no, voy a jugar, pero veo difícil ante la Sí, situación. está de duelo. De hecho, Está de estaba duelo. muy... Perdón por la expresión. Falleció su papá. Así que Moreno Martín, otros más sentidos, pésames. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyopé Supé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puede ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes. @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ayer el penal no sancionado, ¿verdad? Así mismo. Sí. Para Denis penal. Sí. Para vos penal. Penal. Para vos lo fue penal. No. Y así la vida. O sea, molesto Chito Ayala. Sí, con razón. Él no dijo que iban a ganar Sol o iba a cambiar, pero 2-0 si se llegaba a anotar, es distinto, ¿no? Así es la vida. Tenía más difícil la película Libertad. ¿Qué sucedía después? No sabemos. Si es que marcaba, podía haber fallado también, ¿verdad? Pero un 2-0 en ese momento del partido podía haber significado otro marcador final, como también no, ¿verdad? Y Robert Roja, que fue a terapia y hoy tenía que ser dado de alta. Sí. Sí. Si le llamaba Gerardo a Juan Cortés, está Rubén Víctor, el presidente de Libertad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda vos, doctor? Y bien. ¿Cómo no está bien con el puntaje, verdad? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Teníamos que ganar y bueno, se ganó y es lo importante, pues aprovechamos el pequeño traspié de Cerro. ¿Qué sentiste en el partido? Lució alto nuevamente Enciso, ¿no? Bien, el partido nos sorprendió un poquito la intensidad que le metió Sudamérica al comienzo. Fuerte, nos lo agarró un poquito
descuidado, dormido inclusive. Y después pudimos ir plasmando nuestro juego, nuestros jugadores se tranquilizaron, empezaron a hacer y bueno, pudimos dar vuelta al partido. Está bien, y ahí está Libertad. Digo, también para ustedes que ando como único puntero, juega con Cerro el próximo domingo. Te hablé del caso Enciso. Anda una barbaridad, chico. Sí. ¿Cómo? Que anda muy bien Julio Enciso, cada vez mejor. Sí, la verdad que sí, y bueno, y es importante eso porque él tiene que levantar, es joven, tiene todavía mucho que mostrar y creemos que va a ir en alto. Bueno, el miércoles contra Caracas, Defensores. Sí, así es, miércoles contra Defensores en Caracas. Eso me supongo, contra Caracas, sí, que va a cambiar el técnico Garnero y que va a recurrir a otro equipo. Y yo creo que sí, vamos a mezclar seguramente algunos jugadores. Hoy van a ser regenerativos, recuperar a los jugadores que jugaban ayer, quedaron concentrados y seguramente mañana va a haber una pequeña movilización y ya se va a definir más o menos el equipo que va a jugar. Sí, por eso estamos hablando del de Strongers ahora. ¿Tiene plantel Libertad? Tiene porque viste que allá cuando fuimos a jugar a Bolivia 6 jugadores que estaban jugando de titulares quedaron acá y ayer de vuelta se rotó así, ¿verdad? Se metieron 5 o 6 jugadores que no habían jugado y bueno, y esa es la idea de ir rotando y de tener también a los motivados y en orden a los jugadores que entran, ¿verdad? Porque tienen que estar a la altura del reemplazo que tienen que hacer y cumplir las veces que les toca jugar. Presidente, y también hay que mirar que el domingo Cerro Libertad es un partido que puede llegar a marcar tendencia en la lucha, porque hablamos del puntero ante el escolta. ¿O usted ve que es muy temprano aún como para ir dividiendo entre comillas la tabla de los candidatos potables al título? Y mirando así en la tabla, como vos decís, hay un desprendimiento de 2 o 3 equipos que son los que estaban yendo más arriba, ¿verdad? Pero mirando las fechas que faltan todavía, falta mucho y a nosotros 3, tanto a Cerro como a Olimpia y a Libertad, tenemos ya el tema de la doble competencia que también nos va a empezar a afectar en el rendimiento de algunos jugadores, de manera que yo creo que es todavía prudente ir con calma, ir partido a partido, ir sumando la mayor cantidad posible, pero hablar todavía de candidatos o hablar de equipos que se corten ya, se desprendan, yo creo que es muy temprano todavía. Presidente, volviendo al partido de ayer, ¿alguna opinión sobre la jugada polémica que protesta Sol de América? ¿Cómo usted la vio? Y mira, mirando así, analizando la parte reglamentaria, yo creo que obra bien el refer en el sentido de que si bien pega en el brazo separado el jugador está bajando el brazo, no tiene ninguna posibilidad de meter su brazo en otro lado, o sea, no está haciendo a la inversa como para extender su brazo y aumentar la superficie, pero es una cuestión de interpretación, podía haber cobrado como podía haber dejado de cobrar, es una cuestión de interpretación del árbitro y bueno, hoy nos tocó que nos favoreció y las otras veces no. Presidente, aprovechando, el otro día se le preguntaba por Espinosa, como pasaron los días seguramente ya se hizo estudios, ¿se sabe ahora con certeza cuál es la lesión de Matías Espinosa? Sí, hizo un esguince de tobillo con una pequeña distensión ahí en el ligamento del tobillo, pero está en recuperación ya, sí. Yo creo que en un par de semanas más ya está en condiciones de jugar. ¿Quiere decir que en junio se va a Enciso? Están viniendo gente a mirarlo, ¿no? Ayer hubo gente de otros equipos. ¿De dónde vinieron, doctor? ¿De dónde vinieron, doctor, ayer? Vinieron de Francia, del Niza y de un equipo de Inglaterra, no sé cuál, pero estuvieron en la cancha. Quiere decir que emisario de Francia, de Niza, del club Niza de Francia. Sí. ¿Y de Inglaterra?
No sé de qué equipo, pero sí era también de Inglaterra. O sea, están viniendo, son los jugadores que ellos tienen acá en Sudamérica y vienen a mirar. Y están haciendo un seguimiento, lo cual me parece correcto. Es una inversión importante que ellos también tienen que hacer y yo creo que es lo que se quieren asegurar. En Atalanta, en Ciudad del Este, tuvieron lo del Atalanta, el partido de Paraguay. Sí, en el partido cuando se jugó allá en Ciudad del Este, creo. Sí, estuvo el del Atalanta. Y bueno, se va. Sí. Va a ser retenerlo es muy difícil ya, doctor, ¿eh? Y va a ser difícil. Vamos a ver, llegado ese momento, no nos queremos apurar. Ahora, inclusive, no hay ninguna posibilidad de negociar nada, porque hasta que no se abra el libro de pases en Europa, es nada más que conversaciones, sondeos, preguntas. Eso es lo que más hay, Arturo, esa es la realidad. Y bueno, pero vale, chico, ¿eh? Ayer iba a hacer un golazo que deja uno u otro y se le cruza el de Sol, si no era así, anotaba un golazo. No, el chico tiene características increíbles y no solamente, sino que partido a partido va subiendo su rendimiento, y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque se tiene mucha confianza, está cómodo en el club, está contento. Entonces, como todos los chicos jóvenes, juega con una alegría increíble, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? como decís, con una alegría se nota, y con un auto, con una seguridad asombrosa, porque sabe las cualidades que tiene y eso aprovecha muy bien. Bueno, doctor Rubén Di Torres, contra Caracas, ¿cuándo llega a Caracas? ¿Te dijeron? No tengo idea, la verdad que no sé. Y bueno, seguiremos pero hablando. Seguramente entre hoy o mañana estará llegando. Si no, esta noche, hoy... salvo que ya está acá, no sepamos. Todo es posible en la dimensión. ¿Te acordás la dimensión desconocida? Sí, claro que sí. Todo es posible. Todo es posible en la dimensión. Chao, doctor, gracias. Saludos a los nietos. Gracias, Arturo, nos vemos. Chao, doctor Itole, presidente de Libertad. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, Herreritos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. De Francia, niño. De Inglaterra y de Francia, así mismo. El Niza de Francia, que el club inglés no dio a conocer, pero están allí detrás, tras los pasos de Julio Enciso. Es muy difícil de tenerlo. Sí, con este nivel. Y anteriormente, como bien decía, lo del Atalanta Italia. Hace 15 días cuando jugó para que me extraña que más equipos estén detrás observando. Y ahora justo pueden hacer un combo, el partido de ayer, la Copa, y se quedan en el partido de Cerro, dependiendo de sus tiempos. Tenés razón. Podrían llegar a quedarse hasta para el partido del miércoles y por ahí hasta el domingo. Pueden hacer ya un... Pero llama mucho la atención. Sí. Vos sí tenés, Anciso, ¿cómo le marcás? Muy difícil porque entra por en medio él. Aparte de driblar muy bien, no te juega por afuera, sabe hacer goles. Mira que no es fácil eso. ¿Y qué que juega por adentro? ¿Qué diferencia es que juegue por afuera? Si en un enganche afuera te puede dejar en el piso. No, pero está enfrente al arco, Arturo. Por eso hace muchos goles. Si juega volante por derecha, puntero por derecha, va a tirar centro. No, yo hablo de su habilidad, no de los goles. No, por eso que es completo lo que vos querés decir. Es completo, y mira que para jugar por el centro tenés que tener mucha habilidad porque hay más gente ahí. Entonces lo de él es meritorio. Estamos con Nicolás Rojas, papá de Robert Rojas. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Sí, estoy bien. Bueno, contanos, ¿qué es el último reporte que tenés de tu hijo Nicolás de Robert? ¿Qué te dijeron saber? ¿Hablaste con él? Contanos. Sí, hace 20 minutos de ahí estaba hablando con él. ¿Y qué te dijo? Está bien, dijo. Y solamente ya necesito de alta para ir ya en casa de mi hijo. Está muy bien, Nicolás. Y Robert seguramente hoy le van a dar de alta, ¿no sabes? ¿O mañana? Hoy va a hacer un estudio a las 12 y después, no sé, él me dijo seguramente que mañana puede ser. Mañana. Bueno, ¿cómo sentiste todo lo que le pasó, la intervención, después se fue a terapia?
Contanos, seguías muy atentamente con la familia, lo que uno debe sentir como padre, ¿no? Sí, estoy muy preocupado. Ayer hay muy mala noticia y eso me preocupa mucho, y después de hablar contigo me quedé otra vez tranquilo porque todo era mentira. ¿Qué es lo que era mentira, Nicolás? Contanos. Todo decía que yo leía un Facebook, leía que casi acababa la vida de mi hijo. Yo encontré le publicaron la gente. Yo me preocupé mucho y todo es mentira, solamente un dolor demasiado cuando termina la anestesia. Bueno, ¿Qué le preguntaste vos, Nicolás, a Robert con relación al dolor? ¿Qué te dijo él? sí, me dijo demasiado me duele porque al terminar ahora terminó la anestesia y seguramente le dio poco calmante y eso. Pero el pecho le dolía. Dolía muchísimo. La lesión. ¿Pero qué parte? ¿Vos estás hablando del pecho hacia el lado del corazón, Nicolás? Sí, y al lado del corazón, y así se desmayó en el. Casi se desmayó. Sí, y eso es un dolor, demasiado dolor. ¿Y cuánto tiempo? Pero, y ahí se fue a terapia, que te dijo, vos le preguntabas o él te contaba lo que no se fue en terapia, no se fue, nada. Hizo todo el trabajo, el todo y no hay nada. Pero vos decís, él entró, si se fue a terapia es para mayor cuidado, ¿no? No se fue, no iba a ningún lugar. No, a vos te dijo Robert que él no entró en terapia. No entró en terapia. No, y si te dijo Robert, es que lo que se pudo haber publicado, entonces eso es erróneo, Nicolás. Sí, eso es todo error, eso es lo que me preocupaba mucho antes, porque me decía que estaba casi en coma ante una publicación. Y vos sufrías muy... ¿Cuántas veces de ese día de la operación? Todo era mentira. Todo era mentira. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces hablaste con él después de la intervención, Nicolás? Un día hablé 4 veces por ahí. ¿Y 4 veces? Cada momento. Y sí, no por cada eso. momento lo llamo y hablo con él. ¿Y vos? Ahora ya está bien, hace un minuto estaba sonriendo. ¿Está bien entonces, Robert? ¿Está bien ya él? Ahora ya está todo bien, todo tranquilo, ya no hay problema. Estando bien él, te tranquiliza hoy a la familia. Sí, según me dijo, mañana, si mañana sale bien, mañana a la tarde voy a estar ya en Paraguay. Ah, viene para acá. Si mañana él sale de alta, ya viene, toma el vuelo para acá. Y así estaba el programa. Está bien, Nicolás, está bien, nos alegra muchísimo. Ni hablar vos como papá, pero te preocupaste las informaciones y estás diciendo categóricamente que Robert no entró en terapia. Sí, no entró en ningún momento. Porque se dijo pues toda la información que entró en terapia. Y Robert, vos le preguntaste, le insististe con la pregunta, Nicolás. Sí, yo hablé con mi hijo, los dos hijos estaban ahí. Y yo hablé en ningún momento, él estaba en la sala con él. Ah, ¿y sus hermanos están ahí con él? Sí, estaba en la sala, en la misma sala durmieron él. Ah, y bueno, Nicolás, de mandarle un saludo, un abrazo del aire a Robert. Ya está llegando para acá. Llega mañana, si hoy sale de alta, llega mañana. O mañana, si sale de alta, toma el vuelo para acá. Sí, así me dijo, hace 20 minutos que me dijo así, ya quiero ir, ya más claro. Y lógicamente. ¿Y qué más te digo que sepamos? Le visitó, Jorge Morel estaba con él. ¿Morel? Jorge. Sí, estaba antes. No, antes de ir en el hospital, pero ahora no me dijo que estaba con él, pero solo uno puede entrar en la sala. No, está bien, está bien. ¿Qué más querés decir, Nicolás, con relación a tu hijo, que ya está bien, ya le están dando de alta? ¿Con quién más hablaste, Nicolás? Y solo por ahora, solo con él le estaba hablando. Y él te decía que ahora estoy esperando que llegue ya en mi casa. Él te decía, tranquilízate, papá, estoy bien. Sí, ya estoy tranquilo ahora. Y vos le decías, contame la verdad, no hacía falta decirle eso con relación a la terapia, si estaba o no, ¿verdad?
No, todo era bola, no vaya a leer más la publicación falsa, me dijo. Tirasol. Qué bárbaro, qué enseñanza nos da, porque no llegó a entrar en terapia, perdón, Chichito Neto, pero vos estás diciendo todo bola. Sí, no, ni un momento no entra en terapia, él está bien. Bueno, ¿qué más querés agregar, Nicolás? Y todo eso, que te dije, solo ya quiero ver en mi casa ya eso de lo máximo que quiero. Es lo que quiere. Y vos veías mucho en las redes, los diarios, los comentarios, cómo estaba Roca cada rato. Sí, cuando entraba, y ahora ya no veía más comentarios porque demasiado preocupante la gente estaba publicando. Y claro, incluso vos temías por su vida, ¿verdad? En un momento dado por la publicación. Sí. Y ya comenzaste a preguntar, espasmo, qué es, corazón, y un montón de preguntas habrás hecho. Sí, espasmo cardíaco, dijo yo, encontraba así, casi yo me moría también. No, y por eso, y vos habrás dicho, esto es como papá más que angustiado, ¿no? Sí, casi cada una hora encontré una cosa y ya comienza a hablar otra vez. ¿Cómo está? Y digo, sí, estoy bien. ¿Y él viene con sus hermanos mañana? Y así me dijo, ya, cuando estoy alta de lo primero que voy a hacer, ir ya en casa. Está bien, ¿y tus dos hijos están con él? ¿Vienen los tres? Uno nomás. Un hermano suyo. No puedo dejar todo el súper, él está encargado del súper. ¿Ustedes tienen un súper ahora ahí? Sí, y ahí estaba el hermano mayor, el menor lo que estaba también. En Belén tienen el súper. Así es. ¿Y anda bien el súper, Nicolás? Sí. Y bueno, andando muy bien. ¿Y es posible que Robert dé una vueltita ahí por el súper para saludar a la gente, eh? Sí, acá va a ser muy creativo, hay campo abierto para hacer lo que quiera. Allá está en un cuarto, en un apartamento y no se ve nada. Está bien, ahora se va a mover de un lado para otro, es la manera de decir, ¿no? En la medida que se pueda, desde luego, con el debido respeto. ¿Y la chipá, cómo van a hacer Semana Santa, Nicolás? Sí, el miércoles vamos a hacer a la madrugadita, nosotros levantamos y ya comenzamos a preparar la chipá. ¿Y cómo es chipá ese? ¿Quién hace la chipá? ¿Tatacuá? Y su madre, Daniela, mi esposa. Tu esposa va a hacer la chipa y bueno, y con la boca de banana, Nicolás. Claro que sí. ¿Vos bien entendés, chipa, Nicolás? Bien te pregunto, ¿eh? ¿Entendés, pa? ¿O es tu señora la que hace vos mirar y aplaudí nomás? Sí, es la que hace la chipa. Cualquier cosa, si quieres contarle, te paso para contarle alguna cosa. ¿Y dónde está ella, tu mamá, tu señora? Y aquí está. Dame una para hablar con tu señora, por favor. ¿Dani? Hola. ¿Qué tal, señora? Esa va. Esa va, señora. Ahí por antes, ya no estamos hablando con tu marido, señora, porque el tema de la chipa, pero primero tu hijo, que está bien, decía que esto de terapia era todo bola, que él está bien, que ya viene mañana. Qué alegría para vos y la familia, señora. Sí, así es. Y vos seguiste todo, señora, como tu marido, preocupada, angustiada, hablaste con tu hijo 4 veces, con Robert, contanos lo que sentís. Ay, ese amor, no sé cómo explicar, porque primera vez pasó eso y es un dolor muy grande y grave. Sí, y vos llegaste a dormir, no pudiste dormir, ¿no? Conciliar el sueño. No puedo en esa noche y imagínate. Sí, entendemos, señora. Entendemos. Lloraste. Mucho. Yo hasta ahora no puedo hablar, no puedo contar. Y sí sabemos todo lo que es, lo que significa el hijo, cuando viene el corazón, todo lo que le pasó. Y decía tu marido que lo de terapia no es, pero igual como vos como mamá estarás muy angustiada. Y a lo mejor, disculpame que te diga, señora, estará así hasta que le vea con el abrazo a Robert.
Claro, así es. Bueno, señora, pasó de la señora Daniela. Daniela, ¿quién va a hacer la chipa? ¿Vos vas a ser recibiéndole a Robert, a tu otro hijo, haciendo chipa? Sí, yo voy a hacer chipa. Y hace mucho, señora, todo esto a Robert le gusta eso, y te dice, mamá, prepara recibirme con chipa. Sí, yo cuando él viene acá en Asunción, siempre le mando chipa porque él quiere como yo hice nomás. Porque nadie hizo como por ahí, está toda la chipa. Y bueno, señora, hasta que venga Chabella, te digo tu marido, viene con tu otro hijo, está llegando para acá probablemente mañana, Daniela. Y seguramente, Dios quiera que sí. Ronald es tu otro hijo que está con él. Sí, Ronald, él es menor. ¿Y cómo anda el supermercado? ¿Bien? ¿Y bien? Siempre trabajamos y procuramos seguir adelante todo el día, todo el tiempo. Y bueno, señora, un saludo del aire aquí en Radio Monumental, que tengan una feliz Semana Santa, ya con tu hijo, contigo ahí, con Robert. Un saludo muy especial desde el aire, Daniel, y saludo a Nicolás, gracias. Dale. Está bien. Gracias, Nicolás, gracias, Daniela Chávez, mamá de Robert Rojas. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online, ingresa, registrate, empieza a jugar y ganá. Jubilate desde los 55 años. Por tu afiliación no tenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de crédito. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás vos? Bien, tranquilo. Decía el doctor Ditore, presidente de Libertad, Juan Pedro Aldave, representante de Julio Enciso, que vino gente de Niza de Francia, y había gente de Inglaterra. Anteriormente, cuando jugó con Paraguay, el partido en Ciudad del Este, había gente de Atalanta. ¿Cómo está bien el panorama de Julio Enciso en transferencia, Pedro? No, nada, sí, vienen a verlo, normal. Es un talento y todo el mundo por ahí lo quiere ver del vivo, pero estamos viendo, hay que esperar un poco, vamos a ver qué va a pasar ahora. Él está comprometido ahí con el club y estamos esperando a ver. Llegaron a una oferta, pero tenemos que ver qué es lo mejor para el jugador y que él siga creciendo también, que es el objetivo de que se mantenga también el joven, y por ahí un poco que no se maree con todo esto, pero es lógico. La transferencia todavía no existe, él tiene contrato con Libertad, está jugando, y cuando venga algo que convenga a todos lo estudiaremos bien y veremos si conviene, ¿no? Pero sin desesperación tampoco, es una cuestión de esperar a ver qué es lo mejor para la carrera, de nuestra parte para la carrera del jugador, y de parte del club, digamos, lo económico de ellos y lo deportivo también. ¿Hay algún ofrecimiento oficial aparte del Brighton de Inglaterra, otro que haya dicho, sí, esta es la oferta, fíjate, ¿te llegó? ¿Llegó al club? Parte mía no, sé que en Libertad llegaron algunos porque me informaron, pero bueno, se están estudiando, la idea es ahora el Libro Paz está cerrado, hay como 4 o 5 partidos importantes en estos próximos días y evaluar a ver la situación de acá a unos días. Pero sí, ellos tuvieron un ofrecimiento, pero no te puedo decir porque no la traje yo, fue algo de club a club que ellos tuvieron con la gente del Red Bull y estamos viendo, vamos a ver qué pasa, pero está claro que nos pone contentos, digamos, que haya interés por el jugador. Por suerte la decisión de no haberlo dejado ir en enero de momento es buena, en el fútbol nunca se sabe, pero bueno, por lo menos todo el mundo está viendo el potencial que tiene realmente Julio, ¿no? ¿Y lo de Red Bull eran de millones de dólares? ¿Así llegó la oferta?
Eso te lo puede decir la gente de Libertad, por eso hablaste con editores. Yo te puedo decir que hubo una que era muy buena y estaban estudiándola, pero no se concretó porque no pasaron todavía. Yo sé que lo querían, sé todo, pero todavía no nos sentamos a hablar claramente a ver cuál va a ser el futuro también, porque es un grupo y el grupo tiene varios equipos y a nosotros, yo hablo por el lado del jugador, nos tiene que servir también a dónde vamos para que él siga progresando. No es solamente tener una transferencia y ver qué va a pasar después. Nosotros tenemos bastante claro cuál es el objetivo nuestro deportivo, ¿no? De la carrera de él. Claro, no le pregunté a Red Bull porque se encargó de decir de Francia, de Inglaterra, de Italia. No, él dijo que lo vinieron a ver, pero sí, vienen los observadores, vinieron de todos lados y van a seguir viniendo. Pero es lógico, porque ellos también por protocolo y tienen gente trabajando en ojeadores, en la Secretaría Técnica, cuando aparece un talento lo van a ver. Y obviamente van a venir y van a seguir viniendo hasta que no se cierre una operación o hasta que... Porque realmente el chico, para la edad que tiene y por todo lo que hace, no es normal. Entonces todo el mundo lo quiere ver. Pero vos llegaste a hablar así mucho con él o le dejás la libertad de jugar, no le preguntas mucho a Julio. No, hablo mucho con él, sobre de fútbol, sobre todo, sí. Hablamos mucho. Esta alegría que transmite en el gol, lo que se da, cómo le quieren sus compañeros, es muy especial en la vida de un chico de la edad, ¿no? Y él está disfrutando el momento, porque lo que yo siempre le digo a él, puede haber dinero, puede haber esto, pero lo primero es el fútbol siempre. Y le gusta jugar al fútbol y le gusta hacer cosas nuevas, hacer buenos goles. Y obviamente se fastidia, no nos olvidemos que tiene 18 años, en algún momento por ahí se fastidia en un partido, pero para la edad que tiene logra también una regularidad de rendimiento que tampoco es normal, pero la realidad es que lo primero es el fútbol y él por suerte le está yendo bien, entonces está bien adentro y afuera de la cancha también, tiene una buena familia, está disfrutando el momento, que de eso se trata también, no es solamente, por suerte está en un club como Libertad, donde él puede ocuparse de jugar y no tiene otros problemas de ningún índole, pues está cuidado afuera, o sea que, y ya no viene de ahora, ya de hace 2 años, 3, que el club lo viene respaldando, la familia, todo, no solo económicamente, sino en un montón de cosas, entonces él se puede dedicar solamente a jugar al fútbol, que es lo que le gusta, ¿no? ¿Y qué te llega a preguntar cosas especiales a Julio, a vos, Pedro, no? Como así como preguntándote nosotros él. hablamos mucho de fútbol, hablamos de todo, también está Tacuara que habla con él, hablamos de momentos, de situaciones, de cómo encarar algunas situaciones de juego, que él tiene que ir mejorando también, porque ahora él llama la atención por lo que juega, por la característica que tiene futbolística y todo, pero se tiene que hacer jugador ahora. Él empezó como un chico que hacía cosas, ahora ya toma responsabilidad y después tiene que jugar como un jugador, pero eso es el proceso madurativo lógico, que en el caso de él es mucho más rápido que en los demás, pero porque tiene un talento extraordinario. Decía Denis Caniza, es frontal, juega por el medio, no se abre mucho, juega a su favor para el gol. Sí. No, ayer en el primer tiempo jugó un poco por afuera, porque le pusieron 2 marcas, le empiezan a pegar más también, y tiene que ir mudándose, lo empiezan a conocer, los defensores, todo el mundo ve lo que hace, los rivales ven cómo juega, él tiene que ir superando escollos y etapas, y también a eso me refería para que se tiene que hacer jugador. Pero sí, él busca a veces por el medio porque Libertad tiene un juego más directo con la velocidad de Villalba y entonces tiene que a veces venir a bajar la pelota, y como a él no le cuesta y le gusta también dominar con el arco de frente, se siente cómodo, pero depende también de los esquemas. Lo que está demostrando es que en distintos tipos de situaciones, en distintos esquemas, él la supera. Pero cuando tiene que ir por afuera, desborda, cuando tiene que ir por el medio, filtra, si tiene que ir a dividir una pelota, la divide, le pegan y se levanta, o sea que se está haciendo jugador, pero bueno, está más que claro, y Denis jugó a alto nivel y se da cuenta que es un jugador en serio. Sí, pero sí se está haciendo jugador. ¿Por qué ya demostró lo que tiene? ¿Qué más tiene que hacer? ¿O la da Cospira para que vos puedas decir ya es un jugador? ¿Qué le falta para que sea un jugador? Cuando yo esté haciendo jugador, es que, a ver,
él es jugador de primera, ya lo demostró, el goleador de campeonato, del puntero del campeonato. Pero la experiencia a veces te hace jugar distinto, jugar tranquilo, no querer hacer todo en una jugada, trabajar más los partidos, saber que tiene 90 minutos. Por ahí, si vos encarás a un defensor en el minuto 5 sin ventaja, por ahí te termina lastimando, y ese mismo jugador en el minuto 25 está cansado, y en el 30 y buscarlo más, qué sé yo, haciéndose jugador, como juegan en Europa, digamos. Nosotros estamos apuntando para que vaya a Europa, ¿no? Entonces va progresando, se van haciendo jugador. La diferencia entre los muy buenos, los buenos y los cracks es hacerse jugador antes o después. Hay algunos que tienen la experiencia a los 27, 28 años, otros a los 20, qué sé yo, los que son talentosos. También hay jugadores que han aparecido y tenían 2 o 3 jugadas que lo destacaron y nunca progresaron de esas 2 o 3 jugadas. Hacerse jugadores, tener 5 o 6 jugadas, jugar con inteligencia, entender, jugar con los compañeros, un montón de cosas que te va dando el fútbol, ¿no? Ahora, finalmente, Pedro le pegó de zurda y él es diestro. Gol contra Guaireña. Contra Guaireña, sí. Ya había hecho un gol de zurda muy lindo también en la primera fecha contra 12 de octubre, hizo un muy lindo gol también. Bueno. No sé, el arquero la toca por arriba, no, él juega con la D, un crack. Pero bueno, no, yo te pregunto como periodista y vos estás hablando como representante, parece que me querés vender el jugador. No, pará. No me vayas a vender el jugador, nosotros le estamos igual que le vender el jugador. Te estoy hablando de una jugada. No, te está confundiendo, Pedro, habla con un periodista, no con un presidente del club, representante del club. Pero pasa que lo que yo te puedo decir es, Julio, a ver, toda la gente que lo ve es gente que está viendo 500.000 jugadores por partido, por minuto, los lunes esperan todos los partidos, toda liga. Yo tampoco puedo ser respetuoso de ir a hablarle a un presidente, ya cuando viene la función del presidente o del vendedor es cuando ya pasó un filtro de 20.000 ojeadores que están viendo 500 jugadores por minuto, que yo no los miro. Vos me preguntan, ¿hizo un gol de zurda? Digo, sí, hizo varios de zurda, pero es diestro, pero le pega con las dos, tiene los dos perfiles, es jugador. Lo que pasa es que acá por ahí muchos no lo están empezando a ver porque están empezando a jugar más seguido y están viendo otras cosas que antes por ahí no la veían, pero él va progresando a su juego, a eso me refería. No te lo estoy queriendo vender. No, pero eso te digo, una amistad nomás, Pedro. Sí, tranquilo, te digo, a vos me retás enseguida. No te pregunto a un periodista, me decís. Bueno, Pedro, ¿y tu club en Panamá? ¿Tu club en Panamá? No, ahí tengo un grupo, ahí una franquicia, no es un club, una franquicia que nos dieron ahí la federación y estamos para promocionar el fútbol en una provincia y vamos a ver si podemos hacer un proyecto, como es sociedad anónima, era interesante y bueno, y unos empresarios locales estamos queriendo promocionar el club en una provincia, vamos a ver. Hay buenos jugadores, pero bueno, faltan formadores. Vamos a ver si en 2 o 3 años se puede posicionar eso ahí en México, en Estados Unidos, para poder sacar valores jóvenes ahí en Panamá. Está bien, Pedro, un saludo del aire, largo los incisos, vale la pena, un jugadorazo, un crack. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Por lo menos vos cuando lo ves te divertís o no, eso es lo importante, te dan ganas de ir a verlo o no. Claro, sí, forma parte del gran espectáculo del fútbol con toda la calidad que tiene, ¿cómo que no? Necesitamos mucho inciso en el fútbol paraguayo, para divertirnos, para ir a ver la gente, ayer viste la gente que va a ver a Libertad. Siempre tenemos un poco de frescura, siempre es bueno. Pero totalmente, y alegra. Chao, Pedro, gracias. Dale, Arturo, un gusto. Gracias, Perolda. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Farmacia Catedral te acompaña en esta Semana Santa y te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno, termos y kits de productos. Todas las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta hoy acumulan cupones electrónicos para el gran sorteo de mañana. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Tupí vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa. Hasta el miércoles elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llamanos al 569-9000, la gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, estamos con el caso de Enciso. ¿Vos qué decías de Enciso? Sobre Enciso, muy buen jugador, y yo esperaría, si soy Libertad, para enviarlo en un club grande de Europa. Llámese Real Madrid, Barcelona, Bayern, no sé. Yo creo que por ahí tiene nivel para esos clubes. Y si no la primera línea, por lo menos una segunda. Y están también los de segunda línea de Europa que te puede dar un salto importante, pero con todo respeto, coincido con Aldave. No que vaya al grupo Red Bull y te termina llevando a Red Bull de la MLS, no. O sea, poner un condicionamiento. ¿A qué equipo Red Bull te va a llevar? Porque te tiene 4 o 5 equipos en el mundo, porque te llega la MLS, no. Ya está para Europa. Esa es la realidad. Hoy tienen rendimiento de Europa y se puede una liga top. En el orden que es ese, Inglaterra, España, Italia, me parece que esas 3 ligas. Y dijo de Francia también vino a buscar. Puede ser también porque no la liga de Francia, a ver. Pero es Europa, no MLS, por ejemplo. Sí, tiene nivel para Europa. Ni si te vienen con 100 millones de dólares, o sea, es la liga europea. Tiene mucha regularidad en sí. Es raro en un futbolista paraguayo, porque los paraguayos de repente, los futbolistas, te juegan 5 o 6 partidos y después ya quieren bajar de rendimiento, ¿verdad? Pero lo de Enciso es muy meritorio. Y a los jóvenes le cuesta más encima de mantener la regularidad, porque hay varios casos que explotan 3-4 partidos, después desaparecen unos cuantos, pero él está haciendo la figura del torneo de apertura, el jugador sobresaliente de su equipo. La mejor de figura del campeonato. Sí. Realmente, ¿no? No solamente la figura del campeonato. A los jóvenes les cuesta. El mejor jugador del fútbol paraguayo hoy en día me parece que es. Sí, coincido en eso. ¿Verdad? Sí. Encima él es un chico, realmente muy centrado. Eso es lo bueno que tiene, ¿verdad? Y ojalá que siga por ese camino, porque yo le veo en clubes importantes de Europa, no solamente en esto que MLS, sino que en Europa. O sea, clubes importantes. Tiene nivel. Da gusto verlo, como dice su representante. Pero Aldave. Sí. ¿Y a vos te representó Aldave alguna vez? No me representó. No quiso ganar plata conmigo. Sí, la sola. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias por solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Olimpia, a lo que pasó, niño. ¿Verdad? Santiago Vera y Guillermo Paiva. Sí. Fue la noticia anoche, cuando en realidad a la mañana ya se empezaban a viralizar los videos. Video y fotos. Y con castigo inmediato, porque no formaron parte de la delegación que anoche se instaló en Uruguay para el partido ante Peñarol. Tal cual. Pasa, y ayer lo hablábamos, coincide mucho el momento del equipo que viene de perder y el momento de los dos, porque Paiva ya no es el del arranque. Si venían ganando, haciendo goles, punteros, pasaba de largo las imágenes, pero con la situación, hoy el equipo, este tipo de imágenes... Especialmente por lo que dijo Richard Ortiz. Si yo, jugador de fútbol, y sabe muy bien Denis Caniza, sé que dijo Richard, sentimos vergüenza. Y yo entiendo quién es Richard. Ellos le hicieron daño a Richard. ¿Verdad? Sí. Si yo sé que dijo el referente del Olimpia, Richard Ortiz, lo que dijo. Somos muy inocentes. La verdad que nos faltó carácter para jugar esta clase de partido. Así que siento vergüenza. Pudimos hace 3-4 partidos de local acá, no podemos ganar, no podemos jugar así. Así que seguramente vamos a charlar hoy, mañana y después ya ver qué hacer. ¿Consideran que regalaron el partido hoy, Richard? La verdad que sí, tuvimos 3-4 chances el primer tiempo y no pudimos convertir. Pero bueno, lamentablemente perdimos otra vez y bueno, ahora a pensar lo que viene. Perdimos a pensar lo que viene. ¿Y jugaron los dos? Sí, Vera entró al minuto 69 reemplazando a Alejandro Silva y Paiva entró al minuto 81 sustituyendo a Diego Duarte.
Es lo que digo, crea un quiebre, y sabe bien de Nicaniza en vestuario, por decir. Crea un quiebre, porque si yo estoy diciendo que hicimos un papelón, y ustedes, compañeros, van y se divierten, ¿qué es que se le importó un pito lo que yo dije? Es un mensaje claro de Richard para sus compañeros. Pero sus compañeros no lo entendieron, estos jóvenes. Si vos, Denis Caniza, recomendás por experiencia y por prestigio ganado, como un papelón, y dijo, que dijo, Sí. tengo vergüenza, dijo, y vos, compañero de equipo, te importa poco, te está diciendo todo. Ese es tu problema, Richard Ruti, no mi problema, te dicen. Porque él tiró un mensaje con toda la bronca al momento ahí. claro, Sí, él tiró mensaje. a sus compañeros. Claro. Le dijeron, ¿qué pasa? Y ocurre que van y festejan y se divierten. Y ellos estaban más preocupados en qué grupo iba a tocar y qué iban a hacer después del partido para ir a bailar y ¿Por qué, qué pasito Pío? cantar. Internamente Pero es cierto, solamente lo que están tocando en este capaz momento. ni escucharon lo de Richard, ni- conociéndole ni- la ni- cabeza así de ni- distancia, ni... Pero ni- Pero fíjate hay vos un la- tercer y un cuarto jugador en Olimpia que no se está cuidando. que está también así. que No, no pero se un quiere ratito, jugar. Denis, espera. Lo que dice el niño es que no habrán escuchado lo de Richard. Alguien pudo haberle dicho a uno de ellos, escuchar lo que dijo Richard. Yo no creo que cuando todo se comunica y está todo, ellos no sigan. Ellos viven en otro mundo. No. Y Olimpia vive este Solo mundo. que Richard fue Sabe todo. en la mesa, o sea, en la mesa, vamos a decir, fue a golpear allí el... Y en el como propio vos dijiste, vestuario, quien que le dijo, dije, pudo haber entrado en vestuario y decir un Pudo montón de haber- cosas. regresaron del vestuario a decir Y algo, mirá sí. que vamos a suponer que no hayan, y ni vamos a entrar en teleshow, ni se haya enterado por las redes. Pero lo habrá dicho Richard en vestuario. Sí. Habrá pasado algo en el Algún vestuario. reto, alguna palabra Algunas fuerte. reuniones también seguramente hubo entre compañeros. Y vos te cuerpo imaginás técnico. para el resto hoy, con Santiago Vera y compadre, lo que va a pasar. Y si no llegás a hacer un partido bueno, mañana, el resultado, digo, esto va a ahondar más todavía. Va a alterar mucho más el ambiente. Va a tirar mucho más el ambiente, porque mientras uno dicen, tengo vergüenza y esto, los otros se divierten. Por eso digo, alguien tuvo que haber dicho, salvo que pidan disculpas, que se arregle, diga, vamos a ser sancionados, vamos a hacer, reconocemos nuestros errores, y podía alivianar la situación, o aliviar, si alivianar, Sí, digo bien, sí. la situación. Caso contrario, terrible. Y ahora queremos hablar con un colega, no sé si es Keman, a ver cómo está Peñarol para el partido de mañana. Que venía complicado, pero igual ganó con un equipo alternativo el fin de semana. Que te sirve el ganar el torneo local, Sí. porque sigue en la pelea y ahora se mete con todo, donde reservó a gran parte de sus titulares Peñarol de cara a lo que se va a hacer mañana. El partido, ese es el juego para Olimpia. Para la recuperación y comenzar a meterse. Pero atrás. Peñarol A ver si está entra en cuánto de modo la Copa. punta, 6, 8 puntos de la punta creo que está. Sí, está en mitad de tabla. en No, el Peñarol no campeonato está ni uruguayo. aunque gane su partido. Aparte Peñarol tiene todo el peso del equipo más popular, igual que Nacional de Uruguay. Sí, fue a Ellos 12. marcan- 12 se puso a 4. A 4 de Maldonado. Está octavo, pero a 4 puntos. Ah, correcto. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agéndate el 658-3000. Seguinos en redes sociales @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Danas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza MGO. Se llama Semana del Turismo. Pero no es de ahora. Estamos hablando de 50 años atrás, 60 años atrás. En la Semana Santa, en Uruguay no se le dice Semana Santa, se le dice Semana del Turismo en Uruguay.
Hay que ver qué respuesta de público tiene mañana en cancha de Peñarol, porque se llama Semana del Turismo. Hay que ver, por eso queríamos hablar con Alberto Quema, un colega uruguayo, referente al equipo, la expectativa que se tiene, porque en Uruguay se llama Semana del Turismo. Y hay que saber qué equipo va a poner Olimpia sin Torres, quién juega a la izquierda. Mateo Gamarra. Y la otra duda es Derlis González, que en Derlis principio González está estaría fuera. en la banca. Sí, pero está Sí, fuera. sí, o sea, viajó con el plantel, pero está con molestias en la zona del tobillo. Va a ser un riesgo ponerlo, Y sí. porque después lo puede lamentar más después. Y como es visitante Olimpia, hay que ver si se va a encerrar o no se va a encerrar. ¿Vos qué pensás, Denis? Ahí la preocupación pasa por quién es el reemplazante, porque no De está Derlis. Paiva y queda Walter González, y Walter González... Hoy en día depende demasiado de darle Olimpia en el ataque. Realmente Pero yo sí me voy a preocupar más si soy local y no visitante. siempre. Copa Libertadores sí. En Copa Libertadores. Es decir, pues le puede poner un No volante es una más. mala idea jugando visitante con Camacho, por ejemplo. Otro que viene... Sí. Pero es modo Copa, que de contra yo creo que puede ser una opción importante. Y si necesitas de un jugador del rasgo del 9, allí Walter. Porque Paiva era el primer cambio, por más de que no venía rindiendo Claro, como al comienzo, era el primer cambio seguro, por así decirlo. Pero Walter y Camacho no están rindiendo como para jugar de visitante, pensar donde en una tenés que clase de marcar, partido. Camacho creo que uno menos ahí. La marca, no es la marca. Él te genera fútbol, ¿verdad? Pero para marcar. Pero Walter tampoco no es que tiene mucha marca ahí. Y entonces tenemos Porque, o sea, hay dos opciones, o es recalde Camacho o es recalde Walter. No hay más. O la otra, meter un tercer volante central Un tercer y volante. jugar con Recalde solo. Exactamente, que es lo más También. apropiado. Creo que el que hacía jugar. Porque en principio es Gómez, Ortiz, Silva por derecha y Cardoso por izquierda. Por izquierda. Y Y ahí- después el que arriba. podría entrar es Quintana, por ejemplo. Aunque tres volantes nunca centrales. jugó Cáceres de esa manera. No, nunca jugó. Hasta Solamente ahora no jugó. 4-4-2 siempre. Vamos a ver cómo Yo se por la presenta. experiencia me jugaría por Camacho. Y más jugando de contra y a Recalde tirás más en la posición de 9, por decir así. Camacho es un gran jugador. Y el sacrificio de los volantes. Por supuesto, tienen que venir a marcar por lo menos el trabajo de sombra, ¿verdad? No sé si salir a correr. Pero es el formato propio del equipo uruguayo siempre de Peñarol. Salía en el medio, ahí va a ser importante la presencia de Gómez, del propio Richard Ortiz, ahí en el medio campo. Y que un Ale Silva esté inspirado también, porque es otro jugador que depende mucho. Saber en qué tipo de noche le toca a Ale Silva. Porque depende mucho limpia. Pero Ale Silva ya, veámoslo, Ale Silva ya no, Ale Silva es repetitivo en lo que está pasando con él. Hoy ya no llena las expectativas como llenaba antes. No. A verlo a Ale Parece que el Silva tercero, hay un cuarto también. ¿Qué? Y un tercero que como Paiva y como ¿Pero qué Vera. disciplina vos estás entrando en ese Sí, tema? no sé. ¿Qué le pasa a Denis Canella? Le suma Rumores. Pero No, algo, no, no, algo no me sabe consta, Denis, por eso no me no me vas a consta, tirar. pero- Porque no vas a tirar por Sí, tirar, no, Denis. por eso. No me consta, pero me comentaron. Pero ¿sabe cómo le da doler a Cardona eso a Richard Ortiz a Cáceres? Y tiene que... Él es el presidente, el dueño, tiene que ver qué pasa. ¿Qué dueño de qué, Cardona? ¿El presidente del club? Presidente del club, claro. Pero vos no estás, vos estás hablando como si fuera un mexicano, güey. Ya. Y vos dijiste No, dueño. Él tiene... No, y dueño de los jugadores, dueño del club en este momento. Tiene que ver qué es lo que pasa, cuál es el problema para poder solucionar todo. Ya que siempre pone la cara. Y puso la cara en el peor momento. Y le salió bien. Y hoy están al día, no hay quejas. O sea, No hay tienen nada, todo. Por lo claro. menos la exigencia es hacia los jugadores, no de los jugadores hacia la Me directiva. parece que tiene que Tienen venir toda- otra versión de... Tienen la mesa del servida hoy. presidente. Hoy tienen la mesa servida. Sí. Esa es la realidad. Cuando antes suplicaban para recibir el cobro, hoy están al día y son ellos los que tienen que comenzar a demostrar a la gente, a la directiva del por qué hoy se está portando con ellos Cardona. Si sucede esta clase, tiene que aparecer la versión de ODD en el presidente actual. Uno que Poner sea- un poquito orden, orden. hablar con los jugadores, no solamente adularles, si de repente están... Desde la lista de viajeros ya se muestra el orden, por lo menos que Sí. una vez que se filtró la situación, no están los dos que en principio se filtraron las imágenes, ¿verdad? Hay fotos y videos, entonces no están de ellos. Jugarte con lo que tenés. Después lo demás, bueno, habría que ver su vida privada cada uno, pero no Ah. se filtraron imágenes de lo demás en cuanto a lo que están rindiendo o no. Pero también, así como el otro día Julio Cáceres fue autocrítico con un juvenil como Zárate, me parece que tiene que comenzar a ser autocrítico hacia Alde Silva también, ¿verdad? Así mismo. Que si no te está rindiendo, por más que tengan bien o mal, si no rinde, comenzar a buscar la vuelta. Pero el tema ahí volvemos al punto que llegamos el sábado. ¿Quién Claro, por Alde ¿quién? Silva? ¿Quién? Ese es el Por eso punto. no se puede dar el lujo de... Porque es un plantel muy corto, Sí. muy corto, y todos son muy importantes en este momento. ¿Y sabes quién saca ventaja en esto? Libertad, que tiene para su segundo equipo. Ni Cerro ni Olimpia hoy en día tiene para su segundo equipo, solamente un equipo solo,
y los otros, el segundo equipo no le funciona, Libertad sí le está funcionando. ¿Tiene con qué? Para Tiene cambiar, con qué, rotar. claro, sí, ahí le saca una Le ventaja. salió muy bien en Bolivia el hecho de cambiar la mitad Sí. del equipo y yo creo que ante Caracas va a cambiar otra vez. Sí. 5 o 6 jugadores para llegar fresco ante Cerro. Tiene esa ventaja con respecto a Cerro y Olimpia que sus alternativas no funcionan. No funcionó. Y hay que ver cómo va a jugar contra Caracas. A Libertad le cuesta jugar acá. Sí. Le cuesta. Sí, sí. Y sea cualquier fuese el rival. No sé qué pasa con Libertad, pero internacionalmente le cuesta. ¿Le cuesta? Sí, sí, sí. ¿Es la verdad? Le cuesta. Pero en una noche inspirada en un enciso de Melgarejo, Melgarejo. habría que ver si le da chance a Tito o no, o cambia, tiene con que. Me parece que en principio, no quiero decir pan comido, pero no debería complicarse con Caracas. ¿Y si se complica? Y que no juegue más la Copa. No. Pero es cierto, o sea, con todo lo que tenía, si no le pasa a Caracas a preocuparte de lo que viene. No, tiene cuidado. Es para ganar. Villalba está en le alza. tiene Le tiene que Y ganar. si no le gana, tiene que dejarse la copa. No, le tiene que ganar. tú, le tiene que ¿Por qué ganar. se ponen así ustedes? Le tiene Tanto que ganar. histérico. Le tiene que ganar. Es tanto no puede ser. histérico No ustedes. puede. Es para Y si no le gana, que tiene que dejar Le para que tiene el que presidente ganar. de Libertad vaya y golpee la mesa de Libertad, pero no va a decir, o sea, imposible. Caracas, No. con todo respeto, no debería de tener complicaciones con Caracas. Si Sí. no le Tiene que gana ganar. sería una mala noticia para el fútbol paraguayo porque el mejor representante en teoría de la actualidad que no le gane a Caracas sería Y muy... que se va a suicidar. Y no suicidio, pero No, preocupación pero- máxima. Sí, no no debería ganarle a Caracas preocuparse. sería... Te repito una cosa. Ya hay experiencias en Libertad que tenía y no lo logró. Y sí, eso sí. Entonces, vamos. yo hablo en función a resultados que ya se dieron. Que nosotros hay que ver lo de Caracas, creo que puntero en su campeonato, ¿verdad? El más representativo de Evaristo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo está Arturo? ¿Ando bien? Todo bien, Olimpia está, y contanos en Montevideo, Evaristo, el partido de mañana en Uruguay se llama Semana del Turismo. ¿Cómo se toma el partido de mañana en Peñarol? ¿Qué tipo de respuesta va a haber en esta Semana del Turismo en Uruguay? Bueno, es una semana siempre muy especial porque todo el mundo viaja mucho, es Semana Santa, Semana de Turismo, tiene varios nombres, pero la gente sale mucho a vacacionar, ¿no? Hay unos días feriados. Igual, Peñarol convoca y la pasión siempre de un partido de Copa va a ser de que haya un buen escenario y con un buen marco de público. ¿Qué significa buen marco de público, Evaristo? ¿Para cuánto? Bueno, estaremos entre las 15.000 y 20.000 personas. La verdad no lo tengo claro, sabés que hay mucha gente que se define entre hoy y mañana mismo. Está bien, Evaristo, con relación a Olimpia, a las entradas para Olimpia, contanos, va la hinchada vía terrestre también, no es mucha, pero va, contanos la expectativa que tienen ustedes para con Olimpia. Nosotros hemos hecho un canje con todos de unas 2.000 entradas para cada cuadro que venga a visitarnos. La verdad desconozco bien qué cantidad de hinchas estarán viniendo de Olimpia, pero bueno, se le va a asignar un sector de una tribuna en el cual van a poder ver perfectamente el partido y nada, en un procedimiento de seguridad de que la gente no venga a disfrutar un partido de fútbol sin ningún problema. El equipo ya está definido por el técnico, ya no hay duda, Evaristo. El técnico nunca dice de equipo hasta, yo te diría que una hora antes de comienzo, pero venimos con una muy linda experiencia. El sábado que jugamos con un equipo alternativo que lo hizo de buena manera, con velocidad, como siempre, con cosas que hay para mejorar, pero sin lugar a duda que ahí el técnico pudo probar también otros jugadores y otras opciones. La verdad que hasta yo como secretario general de Peñarol te podría decir que no tengo la seguridad de cuál va a ser los 11 que van a poner en cancha. Está bien, vamos a esperar. ¿Y el tiempo, el clima para mañana? Mira, en este momento está medio lluvioso, un poco fresco, pero para mañana va a mejorar, va a estar lindo. Yo creo que ya para mañana no va a haber problema, se va a poder disfrutar una buena jornada de fútbol. Muchísimas gracias, Evaristo, gracias por tu tiempo. No, ni que hablar, muchachos, ojalá sea una fiesta, son dos grandes de América que se juntan, así que
alegría y disfrutar el fútbol. Gracias, muy amable. Olito González, secretario general de Peñarol. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agenda Tel 658-3000. Seguinos en redes sociales @AsismedPY con Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entrada de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Se fue el Dodge Charger importado, el cartón número 474.432. Se ganó esta increíble máquina Peris NT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oikoite, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo al por mayor. En Proven sea llamando al 0983 459139 en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelté, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Potá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Inglés en el CCPA. Chalo, ya atacó Dragoto. Esta falta no cobrada, esa no es la de Casal. La de Casal es mano, falta, o sea, una acción de falta, no recuerdo polémica ayer. En cambio, algo que Dragoto. La falta sobre Enciso. Ah, el agarrón cuando estaba para entrar al área. Ese que driblea a Doche. Sí, era falta, le tiró la camiseta. Igual el partido ya estaba 3-1 cuando eso, no es para armar polémica por esa jugada. ¿Por qué se enoja Dragoto? Ayer Si el domingo ya puede salir campeón. ¿Cómo? Y Libertad. Que puta, no se define. Demasiado mucho falta. Ganándole a Cerro. Y 6 puntos le sacaría, sí. Una buena ya. ventaja, pero faltan después falta 12 fechas faltan. Pero ya se corta muy solo. Va a sacar ventaja. Y eso sí, marcaría una tendencia, pero todavía no decisiva, me parece. Le va a permitir hasta tener algún error más adelante. Hasta eso, un tropiezo. No sé si ya darle el título de campeón, pero ahí cerca. Sobre el error arbitral, lo más de ayer. Saludos para la mesa y la audiencia. En el partido pasado le perjudicaron, se puede decir, porque había falta sobre Lorenzo Melgarejo con el gol de Richard Salinas contra Guaireña. Del brazo. Sí. A mí no me pareció falta, por lo menos. Bueno, a mitad. Para mí hay un brazo tendido. La de Guaireña contra Libertad no. Y ayer le disculparon un penal, le perdonaron un penal. A mí no me pareció penal. ¿Penal? No, a mí no me pareció. ¿Por qué? Y porque es un movimiento natural de un jugador que salta, tiene que impulsarse con los brazos arriba, nadie puede saltar firme. Y el momento en el cual la pelota le pega al jugador es cuando él está bajando el brazo. Por ende me parece natural. Y otra cuestión que ayer le decía también a los compañeros, hay muy poca distancia, el jugador está de espaldas, no puede ver dónde va la pelota ni siquiera para recoger el brazo. Simplemente el reglamento, yo entiendo la postura de el reglamento entonces. Pero el reglamento te habla sobre brazo extendido, amplía el radio del cuerpo. Pero habla también de que hay veces donde se justifican los movimientos. Esa pelota se iba en el ángulo, Víctor. No se iba al ángulo, sí, pero iba largo. Iba largo. Si no sabíamos cómo podía ir. Penal, claro. Yo vi ahí en el ángulo. Vos sabés que en la dinámica de la jugada fue muy rápida y no... Prácticamente nadie se percató, por eso no terminaron protestando los jugadores. En el vivo en cancha, por decir así. En el vivo en cancha. Después en la repe sí.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atená con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información llámanos al 437.000, el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout en la resuelta ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llegó cargado de ofertas a Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué es lo que hace 3 semanas que le pregunté si amerita o no la punta? Libertad, y apuesto a que no saben cuántos partidos hace que no pierde Libertad. Hace 13 partidos que viene de manera invicta y hace 5 o ayer metió su 6ª victoria al hilo. Libertad. Para el señor Dragoto. Y con esos números no debería complicarse el miércoles. Le va muy bien. Sí. Pero es fútbol y no ayer no estuvo enciso en su... Digo, fue importante, pero no fue el único importante. Ayer Tito Villalba me parece que terminó siendo... Hizo muy buen partido, Tito. Muy buen partido. A Libertad no puede perder con Caracas. Y si empata se suicida. Y sí. ¿Y vos se vas a suicidar Libertad si empata? No, pero no debería de... ¿Y si empata? Tiene que ganar. ¿Y si empata? Igual Libertad sigue teniendo como... punto flojo en la defensa. ¿Y si empata? Y va a terminar el campeonato y voy a seguir diciendo lo mismo porque me extraña. Todo lo que trajo y todo lo que tiene Libertad y en defensa... mucho más en juego, en individualidades, no mucho más. No subestimemos equipo venezolano. Está noveno en la Liga Venezolana. Pues, y Colón está último en la Liga Argentina contra Cerro. No, pero Colón es argentino, otro fútbol, otro ritmo. No. Deportivo Cali que le ganó 2-0 a Boca. Está ante último. Entonces en Boca se suicidaron todos ya. En Boca no quedó nadie. Porque le ganó un equipo. Y en Argentina, después del partido fue ofrecido. ¿Por qué se ponen así ustedes? Vamos a hablar. Veía con sonrisa y es bien que digo que nunca va a ganar una copa entonces Libertad. Fútbol. Yo te decía, tiene que ser una tragedia perder contra este equipo. Te voy a enseñar a Denny Caniza. Un resultado estratégico hizo que Olimpia avance en el 79. Si había un resultado, Olimpia no alcanzaba el título por el sistema. Cuidado con lo que digo. Un resultado estratégico hizo que Olimpia avance. ¿Qué edad tenía en el 79? Menos 13. Y bueno. Y fíjate vos la llave cómo fue. Fíjate cómo fue la llave. Porque este tiene que revisar su buleva ahí. Sí. ¿No saben ustedes eso? ¿Con Sol fue? Claro, que le empezó con Bolívar 2-2. Antes de avanzar. Entonces, ¿qué pasaba si ganaba Bolívar? No, es así nomás. Y acá ya hay experiencia terrible. Cerro ya va a sacar el partido, ganamos contra Colón. Y yo no sé si Cerro está en el mejor y si momento. No le gana a Colón, se suicida Cerro. Cerro hoy no le gana, se complicaría. Mal herido en todos los sentidos. Llega mal herido Cerro. Desde lo futbolístico y las complicaciones de no tener a su delantero. Primero la fatalidad que pasó con Morales, la situación que pasa ahora el padre Martín, todavía no comenzó el partido. Vamos a ver mañana qué pasa. Algo más puede pasar de aquí a 24 horas. Con Cerro últimamente le está pasando todo. Si pueden ir un ratito acá a Cupé sería bueno. Porque está, y es cierto, anda tocado una misa antes, Juan José, llamarle a un país de tu confianza. Donde tiene problemas evidentemente es arriba. También misa en la cancha de Olimpia que no gana. Mañana más que nunca necesita de Sergio Díaz y de Fernando Romero, que van a ser supongo los delanteros. Sí, están para ser titulares. Al no estar Moreno Martins, Díaz con Romero. Y esta es la oportunidad. Todo el poderío que tenía inicialmente en ataque, ahora se quedó sin nada. Pero la presión va más para Díaz que para Romero. Romero está apareciendo, Díaz ya volvió. Y para Claudio Aquino. El niño acá sentado ahí tiene problema defensivo. Colón dijiste. Colón sí, gol. Bueno, pero está hablando con propiedad, pero el medio campo para arriba es peligroso. Es rápido el medio para arriba. El medio para arriba es rápido. Y queremos hablar con un colega de Santa Fe, cómo viene Colón para este partido. Tiene dos caras Colón. La cara fea es el fondo y la cara linda es del medio para arriba. Nadie deja de ser optimista para los equipos paraguayos, pero la realidad es que no juegan solo.
Así nomás, y faltando para cerrar, vamos a poner Claudio Aquino. Para cerrar el programa, la conferencia de prensa, ¿sí? ¿Cómo? Chito Ayala te van a tener. Estamos hablando nomás de los partidos de la Copa. Sí, Cristian Rivero estuvo bien en La Paz y jugó todo el partido. Para aplaudir. Yo hasta aquí nunca vi una imagen de un Cristian Rivero yendo a karaoke, bailar, discoteca. Sí lo hace callado, es un jugador que se cuida. Una imagen jamás en mi vida vi de Rivero. En cambio, aquí hay otros jugadores en primera que tienen 5 minutos en primera división y vos ya le ven 4x4. Cuando antes se bajaban del 27 y caminaban, después ya sacan vehículos de 4x4, pide silencio a la gente, y al otro día se va otra vez a una discoteca y festeja otra vez, y así, o sea, no hay... es un señor jugador, esa es la a toda palabra lo de Cristian Rivero. Rendidor. Siempre rendido, en todos los partidos. Increíble. Muy bien, Cristian Rivero. Muy bien, para aplaudir. Rivero para la selección ya entonces. Anda bien, en su momento pedí por pedí por Rivero. Sí, por Rivero de medio campo. Uno de sus rasgos, él y Richard. Son señores que dan ejemplo fuera y dentro de la cancha. No, que ya no da para la selección. Porque ya son amistosos. Ya no vamos para... En su momento pedimos cuando estaba Berizzo. Cuando eran partidos oficiales y estaba vigente. Así que... ¿A qué hora juega Libertad? Mañana a las 6 de la tarde. Perdón, el miércoles 6 de la tarde. El tercero, los paraguayos, porque también mañana juega General Caballero. Así es, a las 8:30 de la noche. Y para ustedes no existe General Caballero. El jueves, viaja hoy y al final Junior Marabel recuperado. Una buena noticia porque la vez pasada yo pensé que se desgarró todo, al final no tuvo nada, era un calambre del partido. El venezolano de... ¿Dónde está el venezolano? ¿Dónde juega el venezolano? En Guaireña, Murillo. Jaber. Que ayer no jugó porque reservó a algunos jugadores. Pero a usted no le gusta cómo juega Murillo. Es rápido. Es rápido. Encarador. Explosión tiene. Pero Nacional no tuvo muchos minutos. Le falta decidir mejor. Mejorar sus decisiones. Su mejor versión fue en Luqueño. ¿Verdad? Su mejor versión y ahora tiene algunos momentos, pero es bueno, es rápido. Es rapidísimo. Él en el espacio te marca la diferencia. Pone la pelota para adelante y... Pero mano a mano. Termina muchas veces mal la jugada. Es el final del pase. Que generalmente suele ser problema de varios, no solamente de Jaber. En la concreción o elegir mejor los momentos para. Para vos fue penal el de la mano de Boca Negra. Penalazo. Mira cómo te dije. No, reglamentariamente tiene. Para mí es penal. Para mí no hay ni golazo en penal ni hay penalazo en penal. Para mí es una falta penal. Pero claro, ahora se dice penalazo para exagerar. No hay duda. Para mí no hay duda. Reglamentariamente cumple todo. Si yo digo penal, tampoco tengo duda. Reglamentariamente es penal. No, o sea, claro. Federico te explicó anoche. No sé qué parte no entendés, Víctor. Te explicó bien. Guaraní, español, inglés, portugués. Te explicó y no te hiciste entender. Pero creo que tiene que ver con atender la mesa, Pancho. Allí en televisión. El único. Villardo. Te agradezco. El único que dijo que no fue penal fue Víctor. Y está Jorge Battagliotti, colega de Colón, colega de Colón. Que cubre Colón. Que cubre Colón. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, estamos hablando de Copa Libertad del miércoles, Olimpia mañana Peñarol, Colón visita Cerro Porteño. Queremos estar informados, Jorge Battagliotti, contanos cómo viene Colón, qué tiene a favor. Cuenta con plantel completo, cómo anda el campeonato argentino, qué sensaciones le da o te da Colón a la espera del partido de mañana ante Cerro, Copa Libertadores. Bueno, un Colón que busca de la victoria a Paraguay, o sea, va a tratar de sumar un punto, sumar 3, no es que va a especular, seguramente habrán leído, habrán escuchado, Colón jugó el viernes por el torneo local en Argentina y el técnico Julio Falcioni hizo 11 cambios respecto al equipo que venía de ganarle a Peñarol. Esto quiere decir que los que van a estar jugando mañana ante Cerro Porteño, si bien sumaron algunos minutos ante Rosario Central porque ingresaron en el segundo tiempo, van a llegar con una semana de descanso, por así decirle, y cosas que tienen a favor el equipo sabalero. Algo que lo habrán visto, bueno, mantuvo la base del equipo que fue campeón hace menos de un año, tiene al Pulga Rodríguez con la número 10 y la magia en sus pies, un Rodrigo Aliendro
que en silencio y sin ser mediático es el motor y la figura de este Colón. Y después, bueno, obviamente que con un goleador como Lucas Beltrán que viene encendido, una defensa que viene siendo compacta y dura de vencer, creo que se van a encontrar con un Colón muy duro dentro del campo de juego. Y duro, es decir, tener la certeza que van a venir a dar pelea acá ante Cerro. Esa es la sensación que nos da de la seguridad que hoy brinda Colón. Ahora déjame preguntar, Jorge, ¿eso se refleja en el campeonato argentino en puntos? Y sí, o sea, Colón en el fútbol argentino, para los que nos están escuchando, está dividido en dos zonas, y por zona clasifican los 4 primeros. Hoy Colón está en el 5º lugar, pero por diferencia de goles, o sea, viene siendo uno de los protagonistas en su zona para clasificar a la etapa final del torneo local. Si Colón no estaría jugando la Copa Libertadores, es muy probable que el viernes pasado se traía los 3 puntos desde Rosario y hoy estaría entre los clasificados. Pero bueno, como saben, cuando un equipo enfrenta 2 competencias, es muy probable que un torneo se descuide y hoy apuntaron a la Copa Libertadores, más que nada el cuerpo técnico, porque los jugadores obviamente que quieren ganar todos los torneos. Y Jorge, para repasar entonces, ¿cuál es el probable equipo de Colón para enfrentar mañana a Cerro aquí en La Hoya? El probable equipo, voy a utilizar mi memoria, va a ser con Burián en el arco. Prácticamente, si ustedes tienen ahí internet, después va a ser el que jugó con Peñarol. Es muy probable que sea el que arrancó jugando con Peñarol, con Burián en el arco, Eric Mesa, Facundo Garcés, Paolo Gols y Rafael Delgado en la defensa, Rodrigo Aliendro y Federico Lertora como volantes centrales, Teutén y Bernardi, y en la ofensiva el Pulga Rodríguez y Lucas Beltrán. Ese sería el equipo para enfrentar mañana a Cerro Porteño. En el fondo se acomoda con línea de 3, ¿verdad? ¿O juegan con 4 atrás? 4, línea de 4, sería un 4-4-2, podríamos decirle, por más que después algún volante se adelante, pero prácticamente es línea de 4 en el fondo. Porque me tocó observar uno de los partidos donde hace también igualmente la figura de 3 en el fondo, por momentos, y a Gols con algunas complicaciones a espaldas de la defensa, por ahí el más lento. Sí, podría ser, depende cuando Colón avance, quizás a Eric Mesa tiene mucha llegada al arco rival, y quizás cuando ataque de contragolpe el equipo adversario se encuentra con una línea de 13, porque todavía Eric Mesa no llegó, pero en sí es una línea de 4, pero como te digo, con Rafael Delgado por izquierda y Eric Mesa por derecha, con bastante avance hacia la zona del campo contrario. Jorge, ¿qué tanto cambia la presencia de Luis el Pulga Rodríguez en el equipo? ¿Es la figura, es un equipo sin él, otro equipo con él? ¿Qué importancia y qué relevancia tiene para Colón? Sí, el Pulga Rodríguez le da mucho al equipo cuando está de titular. Como te digo, creo que el Pulga Rodríguez y Rodrigo Aliendro son los motores de este Colón y podríamos decirle de este gran presente que viene desde hace un año. Un Pulga Rodríguez que obviamente que tiene ese jugador, ese número 10 que le da lo distinto al resto, ya sea con un pase-gol, con una habilitación a los delanteros que quizás te deja mano a mano con el arquero rival, un tiro libre cerca del arco, es prácticamente un penal con barrera para el Pulga Rodríguez. Eso es lo que tiene el número 10 de Colón, esos 10 que pocas veces se ven cuando tienen la pelota. Jorge, ¿y el público viene de Colón para acá? Está viajando, seguramente van a ser los 2.000 disponibles, no tengo la certeza si ya están agotadas las entradas, pero al ser compradas por internet me imagino que ya los que viajen van a tener su boleto en mano, pero se habla de entre 1.500 y 2.000 hinchas presentes en La Hoya. Bueno, generalmente como les debe pasar a ustedes, algunos hinchas ya te van pasando fotos, te van diciendo por dónde andan, y bastante público, la mayoría en autos o en camioneta, seguramente va a haber un par de colectivos, pero muchos se juntaron entre 3 y 4 si van en vehículos particulares.
Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Valoramos mucho el informe para Radio Monumental de Paraguay. Gracias, Jorge. Abrazo grande y buena transmisión mañana. Gracias, Jorge Batagliotti, el colega argentino sobre Colón. Llegó Fiestas la lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keko, Heyman, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark. Por todo abril aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio y Rhino Linings. Además tenés 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. El descuento más esperado en Deli Market está de vuelta. Te esperamos hoy con 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Aprovecha 30% de ahorro en Deli Market hoy. Te esperamos. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavig ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavig ungüento, alivia y mejora. Es un producto de Laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentavig ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Muy bien. Saludo a Lorenzo en última hora. ¿Qué más hablamos? ¿Qué? Chito Ayala. ¿Qué análisis te deja el debut en Sol? Contanos. No, muy bien, me deja una sensación muy buena. Creo que Sol ayer salió a jugar, a proponer, creo que desde lo táctico, de lo físico, de la entrega, de la actitud y las ganas, creo que vi algo diferente en el equipo, ¿verdad? A pesar de los 3-4 días que estamos, ¿verdad? Y después creo que también tuvimos nuestras posibilidades con varias situaciones como para poder marcar. La primera al inicio del partido, mano a mano ahí con Baez, ¿verdad? Después pudimos abrir el marcador, después otra vez la jugada del penal y otras opciones más del primer tiempo. Sí, algunas cosas que corregir evidentemente, ¿verdad? Creo que en las dos situaciones en el primer tiempo del gol la propiciamos nosotros, ¿verdad? Con mala salida, ¿verdad? A destiempo de repente, ¿verdad? Creo que más que nada fue por esas situaciones, ¿verdad? No, evidentemente Libertad es un gran equipo y de medio para arriba es bastante rápido, pero con todo eso creo que fuimos nosotros los que propiciamos un poquito esas situaciones, ¿verdad? Y después del segundo tiempo volvimos a tener nuestras posibilidades de poder emparejar el partido con una jugada ahí también de Castro, ¿verdad? Y bueno, creo que se intentó en el segundo tiempo, pero mantener también esa dinámica y esa velocidad y esa entrega del primer tiempo. Bajamos un poquito, pero seguimos intentando de todas formas. Y Libertad es un equipo que a veces te espera en mitad de cancha y cuando recuperan, por lo general Enciso, Tito y Roto están flotando ahí y son salidas rápidas, ¿verdad? No estamos hablando de que Libertad futbolísticamente te apabulle o lo que sea. Creo que eso no pasó. Sí, cuando salen rápido y te agarran muy parado o recuperando saliendo de contragolpe, son muy peligrosos por la velocidad del chico con espacio, Tito con espacio y sabemos también la categoría de Roque. Entonces
Creo que más que nada el partido viene por ahí, ¿verdad? Pero deja buenas sensaciones, ¿verdad? Con muchas situaciones de poder marcar también, la actitud, la ganas, el proponer también. Creo que viene todo. Bueno, con relación a la jugada que hiciste mención, incluso al penal, tendría que haber sido penal. Llegaste a ver la imagen. Claro, uno puede decir si es cobraba y si luego llegaba solo al segundo, cómo termina el partido. Es difícil, pero considerás una injusticia. No, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es bien como vos decís, es difícil decir que con eso va a ser un 2-0 o va a seguir siendo 1-0, pero te saca la posibilidad de no solamente el resultado, sino con ese penal uno eleva su autoestima, su confianza, más si es que lo llega a marcar. Entonces a mí también se me abre un abanico de posibilidades de que si se sigue manteniendo ya en el segundo tiempo modificarlo, cerrar un poquito más y ver otras posibilidades, más que nada para poder conseguir los 3 puntos, pero y a veces al no marcar un penal claro como esto, es al revés, te juega diferente, ¿verdad? Y él eleva al otro equipo, ¿verdad? Como ellos también, creo que lo manejaron eso también, porque seguía con 1-0, entonces tenían más posibilidades de un montón de cosas, pero es un claro penal que realmente lo tiene que cobrar, ¿verdad? Lo ve la gente de la grada, lo vimos nosotros de donde estuvimos, él estando a 3-4 metros, debería de verlo mejor. Después se toma el tiempo de esos 5 minutos otra vez a mirar otra vez el monitor y después está muy claro un tema otro. Si te llaman del VAR es porque 2 o 3 árbitros que están sentados y lo están viendo, para ellos es penal, entonces no sé, con el VAR y todo uno sigue haciendo lo que quiere y sigue mirando para otro costado. Entonces evidentemente sí hay situaciones donde te perjudican y en este caso creo que sí nosotros nos perjudica, ¿verdad? ¿Te dolió mucho? Sí, me molestó bastante porque te digo, te puede cambiar la historia del partido eso. Vos sabés que sacarle una ventaja de 2-0 a Libertad, a Cerro, Olimpia, es una diferencia importante para nosotros, ¿verdad? Si bien estábamos de ventaja, evidentemente un 1-0 no es ninguna garantía, pero evidentemente ya con 2, si cobra, lo marcamos, es una diferencia importante donde, te repito, a mí me da muchas posibilidades de poder hacer un montón de cosas en un partido. ¿Y las concesiones te tomaste la cabeza? Dijiste, falta carácter en el fondo, en la salida. ¿Sos consciente que hay que mejorar mucho en ese sentido? Por lo menos mejorar por lo que dejó ayer. Sí, no, evidentemente que sí, ¿verdad? No vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Nosotros te repito, creo que los goles de Libertad vienen más por nuestro lado, en donde ya antes de que nosotros estuviésemos en sol, es como que el equipo le falta ir ganando confianza, y principalmente atrás, ¿verdad? Y se vio en los últimos partidos, en la Copa Sudamericana, donde están marcando demasiado, ¿verdad? Entonces hay que trabajar un poquito de eso, ¿verdad? Tratar de darle confianza a ellos y que puedan volver a como al principio, ¿verdad? Ya ahora nosotros recuperamos también a Jaquet, de vuelta a Rodrigo Rojas, ¿verdad? Entonces se van sumando todos aquellos que estaban lesionados, ¿verdad? Y buscaremos tratar de ser un poco más sólidos ahí atrás y ser un poco más duro, ¿verdad? Un poco más duro, un poco más rígido, ¿verdad? Para a la hora de marcar y poder sostener a ese un resultado como ayer a lo mejor lo tuvimos que haber hecho. Bueno, y el lunes juega Sudamérica ante Tacuarembó. Para cerrar la charla preguntándote, tenés aquí al lunes, ¿cómo lo ves vos a Julio Enciso? ¿Qué tiene tanto, Julio, que por ejemplo te haya llamado la atención teniendo ahí a Julio Enciso, el delantero de Libertad? No, Julio es un jugador diferente, eso no lo voy a descubrir yo, lo sabemos, ¿verdad?
son de aquellos jugadores que salen cada tanto, Arturo, salen cada tanto. Hay muchos chicos que están jugando y muchas veces no tienen ese juego, esa forma o ese carácter, ¿verdad? Estos jugadores salen y nacen cada tanto. Ojalá pudiéramos tener muchos más de estos chicos así que salen y se ponen una camiseta como la que es la de Libertad o la de Cerro Olimpia que a veces se la ponen y juegan y salen como Enciso, ¿verdad? Es un jugador que no le pesa absolutamente nada, ¿verdad? Ya forma parte de su carácter, de su forma. Se le enseñó seguramente muchas cosas, pero él ya viene con todo esto y ojalá tuviésemos más jugadores de esta categoría porque nos va a servir para nuestro fútbol, para la selección y para un montón de cosas más, ¿verdad? Sí, a veces creo que se excede un poquito en algunas cositas, ¿verdad? Pero es un chico todavía y va a seguir aprendiendo mucho más, ¿verdad? Con los pies siempre sobre la tierra, tranquilo, humilde, y de esa forma yo creo que va a llegar muy lejos, porque yo creo que hoy el fútbol paraguayo tranquilamente se puede ir afuera porque no le pesa absolutamente nada y eso se ve en cada partido. A veces parece que como que ya hay partidos que le pueden quedar chicos, entonces tiene mucha categoría y tiene mucha calidad el chico. Ojalá que todo esto lo sepa sobrellevar y que no le sobrepase a él, ¿verdad? Toda esta situación, ¿verdad? Creo que tiene un entorno muy bueno, en el plantel tiene jugadores con mucha experiencia que han pasado muchísimo, ¿verdad? A nivel equipo, a nivel local, a nivel internacional y a nivel de selección también, entonces creo que van a saber llevarlo muy bien cuando lo tengan que hacer, porque a pesar de toda la categoría que tiene hay que hablarle mucho todavía y hay que llevarle mucho todavía, porque no solamente es fútbol esto, sí, también tiene que ver dentro de la cancha, fuera de la cancha y un montón de cosas más. Así es, Chito, estás elogiándolo tan merecidamente lo de Enciso. Ayer deja uno en camino 2 y justo uno de tus jugadores se va al cierre y corta. Esa sí finalizaba en gol, un golazo con una figura, una jugada. Iba a ser una jugada excepcional a título personal, lo de Enciso. Déjame, ya lo elogiaste y con toda la razón, con sugerencias, con los años que te dio la vida. ¿El saludo con Garnero, Chito? No, con Daniel tenemos una relación muy buena de ya hace tiempo, ¿verdad? De habernos cruzado en Argentina en partidos y bueno, y acá de vuelta las veces que nos encontramos y hubo ocasiones donde charlamos también por teléfono, pero bien, ahí charlando un poquito ahí, creo que fue la primera vez que le tocó ir a la altura y me parece que sintió un poquito, ¿verdad? Estuvimos charlando un poquito ahí, ¿verdad? Pero sí tenemos una relación, no te voy a decir que somos muy buenos amigos porque para eso se necesitan otras cosas, ¿verdad? Pero creo que es una gran persona, es un gran entrenador y siempre que nos encontramos charlamos y conversamos, creo que mantenemos esa educación, por lo menos el respeto entre cada uno, de saludarnos siempre al margen de cualquier resultado, de lo que pueda decir a veces los partidos en caliente, ¿eh? Y finalmente, ¿hubo saludos especiales? ¿El caso Roque? Sí, con Roque ya nos encontramos ahí en el pasillo, porque la cancha de Libertad te da la posibilidad de encontrarte con todo el plantel de Libertad antes de salir en la cancha, y tuve la posibilidad de saludarlo y después nos volvimos a encontrar después del partido, porque creo que le tocó el doping y yo fui a la conferencia y saliendo y entrando estaba todavía ahí sentado y charlamos un poquito la posibilidad también de saludarle a Cristian, a Ernesto, ¿verdad? También ahí tuvimos un saludo con el chico, con Enciso, y todo muy bien, la verdad que la posibilidad de que te da la cancha de Libertad de poder saludarlo a todos cuando va saliendo al banco.
Bueno, ¿cuándo reanudan los trabajos, Chito? Mañana en la mañana. La sensación que te da que hay cosas por corregir y que si hay buena predisposición podría avanzarse Sol de América en el campeonato. Tengo entendido que esa es la lectura que le das. Y con mejor arbitraje. Chao, Chito, gracias, muy amable. Arturo, un gran abrazo, hasta luego. Gracias igual. Chito Ayala, técnico de Sol. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Chito Ayala. Llegaron a Bristol los superprecios locos de Semana Santa. Aprovecha los descuentos hasta el 50% en todos los productos y la primera cuota pagás recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Este miércoles vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 430 puntos en todo el país. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con la espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. 13-6. A Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Canal al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas llegamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, Canal al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Aprovecha la promoción de créditos para vehículos usados de Comisipar con tasa del 15% a 48 meses sin gastos administrativos. Seguro de vida exento de IVA con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá en esta semana de Copa Libertadores. En el horario 18:15 el juego de Cerro Porteño en la olla azulgrana ante Colón mañana 18:15. Mismo horario para Católica Sporting Cristal en Chile. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpeirega. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeia, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. 18:15 igualmente mañana otro juego de Copa. Boca Juniors ante el Always Ready boliviano 18:15. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Más de repaso de Copa. Mañana juegan Palmeiras Independiente Petrolero 20:30 igualmente Flamengo Talleres Copa Libertadores. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Supeyala 1751 Cásico Checo, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Más de repaso de partidos. Peñarol Olimpia será en Montevideo 20:30 igualmente mañana. En Semana Santa ahorra en grande con el ahorrazo. Paleta de cerdo por kilo 15.900 guaraníes. Masa para chipa por kilo 18.750 guaraníes. Fideos Federal por kilo 3.500 y comprando partidas 6 unidades 3.300 guaraníes. Pack de 12 cerveza Pils en lata 269 ml 32.900 guaraníes. Ofertas válidas hasta hoy. En el ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad.
Repasamos ahora la Copa Sudamericana, los partidos para mañana, 18:15, Oriente Petrolero, Unión de Santa Fe, mismo horario para La Guaira Ceará, 18:15. En Semana Santa, desconectate conectándote a estos beneficios con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Visión Banco. Accedes hasta un 30% de ahorro y 6 cuotas sin intereses en todos los hoteles del país. Desde hoy hasta el 16 de abril, además, si querés viajar al exterior, tenés hasta 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viajes preferida. Comunicate al 414-3050. Visión Banco, 30 años conectado a vos. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Independiente, General Caballero jugando ante Independiente, 20:30, mañana en Avellaneda, Copa Sudamericana. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presenta en Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Defensa y Justicia Atlético Goianiense también mañana 20:30, al igual que Liga de Quito Antofagasta, Copa Sudamericana. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrar nuestra variedad de colchones y sumir en tu restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria, fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El repaso de la fecha del fin de semana, tendremos actividad el sábado, el domingo y el lunes. El viernes no hay partido, Viernes Santo, 12 de octubre, Olimpia, será el sábado, 17:30 en Itagua. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Banco remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamar, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Piso te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocatrel y pulpa negra. Upisa, el momento especial en tu día. 17:30, decíamos 12 de octubre, Olimpia. El sábado igualmente, Guaraní Nacional, 19:45 en Dos Bocas. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Guaireña Ameliano, el domingo 15:45. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un brazo es una fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Esta Semana Santa viaja donde quieras y pagás hasta en 12 cuotas sin intereses, válido en todas las agencias de viajes del país, del 1 al 10 de cada mes. Con tu tarjeta Bancop, conoce más en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Cerro Libertad, el domingo a las 18 en la Nueva Olla. Cerro Porteño Libertad, 18 horas el domingo. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. El domingo 20:15, Resistencia General Caballero de Mallorquín. Resistencia General Caballero, el domingo 20:15. 3 partidos tendremos el domingo. Guaireña Ameliano, Cerro Libertad y Resistencia General Caballero 20:15. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusipeyala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El lunes 2015 Sol de América ante Tacuaré. Lunes 2015 Sol de América Tacuaré. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordad Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marqués, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos, ingresá a Slots del Sol Online y registrate, jugá con tu bono de regalo y convertirlo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Así la fecha de lo que se va el fin de semana. Sol de América Tacuaré cierran el lunes 2015. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo, exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos, sobrinos de los afiliados en todo el mes de abril. Y atención a los afiliados proponentes, se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral te acompaña en esta Semana Santa y te premia con 20 vales de combustibles de 300.000 guaraníes cada uno, termos y kits de productos. Todas las compras que realizas a partir de 30.000 guaraníes hasta hoy acumulan cupones electrónicos para el sorteo de mañana en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hacer repaso de lo que se vendrá el fin de semana con actividad del sábado, el día domingo y también el lunes. En minutos más de la semana coopera los partidos para el día miércoles. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. En Tupi vas a encontrar todo lo necesario para preparar la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa. Hasta el miércoles, elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Boyenes, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llámanos al 569-9000, la gente sabe. El miércoles a las 18 el juego de Libertad ante Caracas. Libertad Caracas a las 18 el miércoles Copa Libertadores. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y andad tranquilo. En el horario de las 18 el miércoles, igualmente Colo Colo Alianza Lima el próximo miércoles. Libertad Caracas, 18 horas y Colo Colo Alianza Lima. Pollos Hombrecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Hombrecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Más de la semana coopera el miércoles, horario de las 20, Corinthians local ante el Deportivo Cali. Mismo horario para el Nacional de Uruguay, Estudiantes de La Plata. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Merén Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Querés una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Más de los partidos del miércoles, River, el equipo argentino, ante Fortaleza a las 20. Mismo horario para Atlético Mineiro, América de Minas Gerais. Los dos equipos de Minas Gerais juegan el miércoles a las 20. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Ahora es momento de repasar la Copa Sudamericana. General Caballero Independiente, mañana 20:30 en Avellaneda. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas. 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Más de repaso de partidos. El jueves 20:30, Guaireña estará enfrentándose al Inter de Porto Alegre en Brasil. Inter de Porto Alegre, Guaireña, el jueves. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Danas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Se fue el Dodge Charger importado al cartón número 474-432. Se ganó esta increíble máquina. Petit CNT Cheporemoy. Así el repaso de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y limpiar la superficie a pegar. Lo aplicás y presionás durante 1 minuto y listo. École, Oikoite, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguilo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Eso pierde con Libertad o gana Libertad. Cambiale, síguele. Libertad campeón. Sí. Depende de Cerro Porteño ya si le deja salir campeón anticipadamente a Libertad. De Libertad. ¿Cómo? Y si Cerro le gana a Libertad Libertad. depende de Libertad. Sí. Hoy día y le tiene que ganar a Cerro. Da un gran paso a Libertad si le gana a Cerro, paso, sí. pero falta mucho todavía. Falta mucho, pero es un punto de inflexión del campeonato. Sí, eso sí. Marcaría tendencia de cara a la segunda rueda, pero todavía no campeón. Encima Libertad temprano tiene todavía. 2 equipos, Sí. cosa que no tiene Cerro ni Olimpia. Ninguno, creo. Libertad Del resto tiene. de los 11 equipos que sobran. No, solo Libertad. Solo Solo Libertad Libertad le gana a Cerro campeón. Yo creo que sí. Ahí está, dedicatoria para el arquitecto. Dragoto. Sí. Está enloquecido el arquitecto Dragoto. Y le va a ganar a Cerro a Libertad. Libertad le va a ganar a Cerro. Y pues. Y tiene el plus de Enciso. ¿Sabes lo que puede incidir anímicamente son los resultados de Copa? Sí. Libertad se dio el lujo de jugar la Copa con suplentes. Sí. Porque entendió que era el primer partido y capaz el miércoles lo haga de vuelta. Puede reservar 5 o 6 jugadores 6 y jugadores. le va a ganar a Caracas y después juega con los titulares ante Cerro. Como hizo le va a ayer. ganar Caracas. Y tiene que ganarle, no. Debería de Mi ganarle. mente no concibe que Libertad no le gane a Caracas. Pero mira que ya tuvo experiencia desagradable con equipos. Totalmente de Vayan acuerdo. a decir Pero que no tiene que creen. ganar. yo Se van creo a que le va a asfixiar ganar. todo. No, pues yo Se creo va que le a va a quedar- ganar. Pero Le no, tiene yo- que. Pero primero tiene que jugar Libertad. Eso Claro, ya totalmente. se sabe eso. Es el gran favorito acá. Sería un golpazo que Libertad no le gane a Caracas. No solo por Libertad, sino por el fútbol paraguayo. El 9º del fútbol venezolano. Claro. Y Libertad es el mejor equipo hoy en día si vamos a la tabla. Ella le ganó bien a Sudamérica Libertad, que es el 6º del fútbol paraguayo, si vamos por esa lógica de las posiciones. Sol es más que Caracas. Entonces que hacer silogismo. Mm. Yo no voy a entrar en el silogismo de la vida. A veces resulta ilógico eso. Ilógico. Sí, ¿Cómo sí. salió, Lo lógico cómo y salió ilógico Libertad es en el General fútbol. Caballero? ¿Cuánto le ganó? 1-0. 1-0. Y Un pudo gol haber sido anulado empate. sobre el final. ¿Y cómo salió General Caballero Cerro? Y 0-0. Entonces Cerro es más que Libertad. Ah, no, Libertad no, más que Libertad Cerro, es por más ese que silogismo. Cerro, Ese silogismo es muy jodido. Si este le ganó a este y yo juego con este, ¿y cómo hacemos? Jodido silogismo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmay Flores. Guaira Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Real, Camino Lucas, San Lorenzo. Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Lo que dice arquitecto Dragoto para vos, aún no decirle a Denis. Aún no. Que si Libertad le gana a Cerro, aún no es campeón.
Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas, 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA. Atención Capiatá, La Plata Empeños anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catarina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18, La Plata Empeño, cada vez más cerca tuyo. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atirá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias. Para eso y para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Bueno, el arquero de la fecha es Martín Silva. Sí. Sacó todas. Ruam en el partido contra el 12 hizo buen partido, pero Martín Silva más recibió uno, sí. Por algo está arriba. Sí. Esa es la realidad. Sí, buen Silva momento está de en un Silva. buen Silva nivel. está El otro día en La Paz fueron injustos con Martín Silva. Para ustedes, Gianni Olveira nomás son los arqueros. Y Niño colaboraba con, ¿cómo se llama? Rubán. Va por buen camino. Solo que ahora otra vez dio el salto Silva. Anteriormente venía allí porque el equipo también no le ayudaba. Libertad. Y ahora está Libertad en un buen momento y... Eso coincide Martín con el buen Silva... momento de Libertad. Por eso a lo mejor lo de Enciso ayer no terminó de... A la puta, ¿qué es lo que te hizo? Enciso es un jugadorazo. No, jugadorazo, pero Arturo. El gol que hizo yo otra vez. No, el gol, la jugada, el dribbling, ¿qué es lo que le pasa para esperar? ¿Qué es lo que... No se desde centró, que no le brilló, hizo en no él. brilló. No, brilló, pero no todo fue él. Pero ayer Tito, Willy... Enciso es el mejor jugador del fútbol paraguayo en los últimos no sé cuántos años. No sé, una cosa igual... atrevido, encarador, goleador, todo tiene. ¿Sí? Como dice, alguien va a alguien a pegarle, porque le van a buscar la vuelta. Sí, sí. Igual es guapo. Sí, igual, Sabe recibir, aguanta la patada. Se enoja. ¿Hace cuánto que no es un jugador con la calidad de Enciso? Hace rato que no. Hace lo que quiere. El otoño llegó creado ofertas Electroban. Con la compra de tu somier de colchones Paraná te llevas regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más, de las mejores marcas como Keiko, Heyman, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril y aprovechar el descuento del 20% en toda la tienda y 10% en audio y Rhino Linings. Además tenés hasta 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Claudio Aquino en la conferencia 1342, Gustavito, para la red monumental satelital Claudio Aquino. Llena tu tanque de Superano 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. El descuento más esperado en Delimarket está de vuelta. Te esperamos hoy con 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Aprovecha 30% de ahorro en Delimarket. Hoy te esperamos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción. Los sábados y domingos llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotashi o en la web toyotashi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Llegaron a Bristol los superprecios locos de Semana Santa. Aprovecha el descuento hasta el 50% en todos los productos y la primera cuota pagas recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Tener razón, Víctor, así mismo. ¿El árbitro de mañana quién es? El de Olimpia. Rafael Claus de Brasil. Claus, sí.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma este miércoles. Vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 430 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo. El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza, con espuma más cremosa y refrescante. Solicitando las mejores barberías del país y disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Con Cerro sin Morales, de duelo que viajó a Bolivia, Santa Cruz, Moreno Martins. Alfio. Sin Alfio Viejo, última etapa de recuperación del desgarro. Y entonces sin delanteros. Y sí, Fernando Romero está para arrancar con Sergio Díaz de media punta. Pero no es lo mismo, es decir, en la previa cómo quería Arce a esto, No, si estaba no, esto para jugaba nada. otro. Así es la historia. Se Y va Olimpia, quedando sin opciones. Sin Derlis, Y sin Iván Torres. sin Iván Torres. Paiva, que fue sancionado fuera, y hablamos delanteros. Sí. Sí, y de titulares sobre todo. ¿Verdad? Esa es la Tiene situación. a Walter González o Camacho para elegir, junto a Recalde. Sí. Recalde, Walter González, veo más. ¿Qué pasa? ¿Por qué le miras así a él? No, y es que no. Porque es que No, que hay ni Walter González ni Camacho no. no son Recalde solución. también no convence. Yo buscaría otra Y alternativa. Recalde No convence últimamente- también. Vamos a dejar ahí nomás. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado y diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Hoy tenemos intermedia, Así mismo, 2 partidos hoy en el cierre de la categoría intermedia. Hasta aquí 4 líderes que están 4 allí líderes. arriba en minutos. Todo el repaso. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ubillana 1751, casi Copechoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Semana Santa, ahorran grande con el ahorrazo. Paleta de cerdo por kilo, 15.900 guaraníes. Masa para chipa por kilo, 18.750. Fideo federal por kilo, 3.500. Y comprando a partir de 6 unidades, 3.300 guaraníes el kilo. Pack de 12 cerveza Pilsen lata, 269 ml, 32.900 guaraníes. Ofertas válidas hasta hoy. En el ahorrazo encontrás precios mayoristas y de gran variedad. Bueno, Cortigo. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle. Hace más de 15.000 kilómetros. En Semana Santa te traemos super ahorros en mi tienda Visión. Hoy podés comprar todo lo que necesitas con hasta 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Visión Banco. Desde la comodidad de tu casa ingresá a mitiendavision.com, registrate y empezá a disfrutar de las mejores ofertas. Visión Banco, 30 años conectado a vos. Bueno, La intermedia, líderes, Pastoreo, San Lorenzo, Independiente, Campo Grande, Luqueño, todos con 6. Hoy podría llegar igualmente a 6 puntos. 3 de febrero, está jugando de local ahora en unos minutos a las 4 de la tarde ante el Martín Ledesma en Ciudad del Este.
Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más, Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. El otro juego es a las 18:15, River Trinidense. Trinidense está en la misma situación. De ganar será su segundo triunfo, puede ir a 6 puntos. River, si gana, sumará sus primeros puntos. Así que atractivo partido. River Trinidense, 18-15, 2 partidos hoy en la intermedia. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Con esto, 2 partidos. 3 de febrero, Martín Ledesma a las 16 en Ciudad del Este. Y más tarde, River Trinidense, 18-15. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Y una alerta igualmente para la zona de Asunción, Gran Asunción. Lluvias intensas con tormentas eléctricas se registrarían a lo largo de las siguientes horas. Y salió el comunicado hace minutos. Asunción, Gran Asunción. Capital, Asunción, Gran Asunción. Con UPI se disfruta de una presentación de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. UPI es el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, el tema de Olimpia sin Paiva, sin Viera, sin Tito Torres. Sí. Derlis no juega, aparece Saúl. El enojo contra Peñarol. En Cerro Porteño vamos a la ausencia y Libertad está completo. Y Libertad completo. Matías Espinosa lesionado, que había sido titular antes de Strong. Pero tiene varios reemplazantes. Tiene. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar numeración suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Estás pensando viajar al interior en Semana Santa? Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de repuestos. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de abril. Conoce más en bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. ¿Qué es lo que pasa, niño? ¿Terminó? Pregunta a los oyentes mañana ¿qué partido se transmite. No, los dos transmitimos. O si define, claro, ¿pero qué partido transmite usted? El comité ejecutivo. Sí, o si define mañana. El comité. Y la gente va a saber ya, se va a imaginar ya. ¿Qué es lo que la gente no sabe? 618-4700. La gente ya sabe, aunque no anunciemos todavía. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Escucharon bien, esto yo no resuelvo, niño, resuelvo. Vos sabés el comité cuántas personas integra, ¿verdad? Sí, señor. A la puta, Gustavito, será. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿El comité qué resuelve? Sí. ¿Qué número, niños, tenemos? 618-4700. El público sabe qué partido vamos a hacer. ¿De fútbol a lo grande? Sí. Y vos tenés que guardar silencio y no me has visto videarlo. Sí, mejor. Mejor porque si no podés quedar mal parado. Cerro Colón, Olimpia, Peñarol. Sí. ¿Y qué número tenemos, niño? Es Peñarol Olimpia. 618-4000. ¿Y vos crees que al público le interesa qué partido vamos a transmitir, veo? Nosotros, digo, con Denis y con Fabián, ¿verdad? Sí. Así es, ¿verdad? Y así nomás, si quieren llame, si no quieren no hay problema. Total, enseguida ya habla Claudio Aquino, el volante de Cerro Porteño, habló en conferencia, se va a nacionalizar, ¿verdad? Está camino a eso, está camino ¿Y a ¿Desde cuánto te está acá jugando? Y él está por el 4º año recién. Y bueno, le faltaría uno más. Uno más y está. Hola. Hola. A no ser que tenga un familiar. Hola. Sí. Arturo. Sí. Ustedes van a transmitir Cerro Colón.
Nosotros Cerro Colón dice, hola. Peñarol, Olimpia. Se pone 1-1, niño. 1-1. Hola. Hola, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Por tradición, por historia y por la mayor cantidad de logros tenidos, Olimpia Peñarol. Toda la vida. Estamos en nosotros con Denis y con Fabián Olimpia Peña. Gana 2-1. El 42 termina. Hola. Arturo. Sí. Desde la nueva olla, por favor. ¿Por qué no seguimos? 3-2 gana Peñarol Olimpia. Atendé, pues. 618 4700. ¿Querés que yo también vaya a atender ahora? No, estamos. Hola. Atendé, pues, amigo. Campeón de la Libertadores versus campeón de la Libertadores. Hola, siguiente. Hola. Arturo, ¿qué tal? Bien, te escucha Arturo. ¿Cómo te vas a transmitir el clásico Olimpia Peñarol? Hasta aquí 5 ya. 5-3. Hola. Hola. Señor, ¿qué partido hacemos? Si mañana transmiten otro partido que no es Olimpia, nunca más escucho por la grande. ¿Qué dice? Nunca más escuché fútbol grande si es Olimpia o si es al otro es que partido. no transmite Olimpia. Ah, si no transmite Olimpia. Ahora sí. 6-3. 6-3. Hola. No, está escuchando. Cerro Colón, pero está escuchando al interior, por eso sale con delay. Hola. Hola. Señor. Cerro Porteño Colón. Cerro Colón, allí 6-5. Hola. Se acortó la distancia. Hola, Arturo. Te escucha Arturo. Yo creo que tenés que transmitir el partido del más grande, el verdadero clásico Olimpia Peñarol, Arturo, y déjense de joder. ¿Por qué, tío? Déjense de joder el teléfono. 7-5, por eso. Siguiente, hola. Cerro Colón. 7-6, hola. Comandante, ¿de dónde vas a sentir el calor de la gente, papá? La nueva olla. En la nueva olla dice 7-7 hasta aquí. 618 4700, hola. Hola, hay que transmitir fiesta, fútbol, Cerro Colón. 8-7, hola. Hola. Señor. Olimpia Peñarol, Arturo. 8-8, muy parejo. Hola. Olimpia Peñarol, 9-8, Olimpia Peñarol, hola. Hola. El clásico sudamericano, papá. 10-8, hola. Peñarol, Olimpia. 11-8, hola. Hola. Una Olimpita no puede transmitir el partido de Cerro. ¿Qué dice? No mezcló todo ya. Mezcló todo. Esto yo no lo resuelvo, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Entonces vos dices, inmunidad que no tienen segunda instancia, ¿verdad? Lo que ellos hacen está bien, y si te gusta, y si no te gusta, suicidate. Más oyentes, hola. Arturo, ¿para qué esta encuesta si vos te morís por transmitir el partido de Olimpia nomás? A la puta, ¿no escuchaste, Pío, esto? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Los perros, este no es un grupo para tentarse por... Te voy a reventar, niño. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor. Peñarol Olimpia, sí o sí. 12, ¿verdad? 12-8. 12-8 quedó ahí. Hola. 12-8. Cerro Porteño Colón. Saludos a Denis, mi ídolo. Saludos. 12-9. Hola. Hola. Por la facilidad que uno va a transmitir Cerro. 12-10. Hola. Está parejo. 618-4700. Hola. Hola. Señor. Cerro Colón está 12-11. 12-11. Hola. Peñarol Olimpia. Y ahí cerramos. 13-11. 13-11 Peñarol Olimpia. Mañana vamos a saber la resolución del comité. Mañana definimos. Yo no métase en la cabeza. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Parece que no entienden. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Se entendió, verdad? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Para. Red Monumental Satelital, Claudio Aquino. ¡Demonios! Todavía el profe no ha dado el equipo. Fer, si es que le toca jugar a él, ha demostrado que está preparado para hacerlo. Los minutos, los partidos que le ha tocado, lo ha hecho de buena manera. Creo que él nos puede aportar. Creo que tiene un juego parecido al de Robert, tratar de picar, de luchar, de pelear. Nosotros tenemos que tratar de ayudarlo, de acompañarlo, de hacerlo sentir bien. Creo que Fer todavía es un chico
está progresando y como dije antes, creo que tenemos que tratar de ayudarlo y de convencerlo de que él nos puede dar una gran mano, como en su momento lo hizo Robert. Sobre tu renovación, ¿en qué momento te toma? ¿Cómo ha sido la negociación? Si fue algo rápido, ¿y cómo te sentís con este respaldo que te da el club en plena competencia tras haber logrado 2 campeonatos y un contrato importante para extender aún más tu vínculo en Cerro? ¿Cómo te ha tomado todo esto? No, la verdad que contento. Primero que nada, agradecerle al club que ha confiado en mí al traerme en el cuerpo técnico. Agradecerle a mis compañeros que me han ayudado en el día a día a poder ser quien soy hoy. Y nada, me toma tranquilo, creo que hice las cosas bien como para que esto suceda. Y la verdad que nada, agradecerle al club nuevamente por el gran esfuerzo que han hecho y nada, agradecerle y hacerle saber que estoy contento en un club tan grande como lo es Cerro Porteño. Y déjenme contarle algo que el otro día lo vi y bueno, quiero aprovechar yo también que soy socio del club más grande de Paraguay, así que nada, contento por eso. Bueno, Claudio, recién estaba hablando un poco de la renovación nuevamente con Cerro Porteño. ¿Por dónde pensás justamente que pasa este buen momento tuyo aquí en Cerro Porteño y cuánto tiene que ver el profesor Francisco Arce también con este presente tuyo, Claudio? No, la verdad que yo siempre lo digo, trato de remarcarlo. Uno para estar bien dentro de la cancha tiene que estar bien fuera. Creo que mi familia, mi mujer, mis hijos son lo fundamental para que yo hoy pueda ser quien soy, estar bien dentro de la cancha. Creo que ellos son gran parte del gran momento que estoy viviendo y obviamente que el profe con su cuerpo técnico también son los principales, ¿no? Creo que desde el primer momento que llegué fueron los que me bancaron. He tenido momentos donde no he estado bien y el profe me ha bancado igual y creo que nada, creo que se lo le he devuelto esa confianza que él tanto ha depositado en mí. Así que nada, contento por pertenecer a este club y por demostrar que estoy capacitado para poder jugar en Cerro Porteño. Preguntarte por tu juego. ¿Hasta qué punto del campo de juego de repente te sentís gravitante en función ofensiva? Porque lo que se te ve es que de repente bajás mucho porque sentís como una cierta, no sé si es ansiedad por entrar en contacto con la pelota. En el caso mío te veo como un media punta y con gol. ¿Lo charlas con Chiqui Arce eso? ¿Hasta qué punto podés bajar a recepcionar la pelota por esas ganas de entrar en contacto permanente? Sí, quizás mis inicios de jugar al fútbol, de ser profesional, han sido de media punta, enganche, pero nada, cuando vine acá, antes de venir acá, me ha tocado jugar por izquierda, era la primera vez que lo hacía, cuando vine lo he hablado con el profe de que no hacía mucho tiempo que jugaba ahí, pero el profe bueno me convenció y me dio la oportunidad de poder jugar por izquierda. Creo que lo he hecho bien y hasta se lo reconozco porque él siempre trató de hablarme y decirme que por izquierda iba a ser mejor que por dentro. Obviamente que me gusta tener la pelota, estar en contacto casi todo el tiempo, pero bueno, hay veces que no se puede y eso es lo que hablo con el profe. El profe me dice que soy más importante de afuera para adentro que adentro para afuera o estando estacionado en un lugar. Y creo que es una gran verdad, creo que soy más importante por fuera, desde afuera para adentro, tratando de conectarme con los delanteros o cuando pasa el lateral por fuera. Pero nada, a veces hay que estar tranquilo y tratar de hacer la función de lo mejor que sea para el equipo y creo que por el momento lo hacemos bien y tratamos de hacer las cosas como nos pide el profe. De aquí a un tiempo se van a ir cumpliendo los plazos como para que se pueda dar tu naturalización. ¿Está el deseo, las ganas de que Claudio Aquino en algún momento pueda ser considerado para la selección en el siguiente proceso? Esto también coincidentemente con tu renovación, Claudia. La verdad que se ha tocado mucho ese tema, siempre traté de manejarlo tranquilo, de no desesperarme. Yo me he casado, mi mujer es paraguaya, va nacionalizada. Se están iniciando los papeles para que yo me nacionalice, pero lo he hablado en un momento con el profe, pero para más que nada no ocupar el cupo de extranjero, pero obviamente que si me nacionalizo y está la posibilidad de poder jugar en la selección, bienvenido sea, pero no me desespero y no estoy tan pendiente de eso. Creo que si
si se llega a dar esa oportunidad y yo hago las cosas como las tengo que hacer en mi club, eso se va a dar solo. Claudio, hablaste de tu posición por la parte izquierda. Dentro del proceso, desde que llegó Chiqui Arce, si no fuiste la pieza más fundamental, sos una de ellas. Dentro de esa transición te tocó jugar con diferentes futbolistas. Por izquierda Daniel Rivas, Alan Rodríguez, en su momento arriba conectándote con Mauro Bocelli, ahora con Morales, después te tocó con Martins. ¿Cómo haces para complementarte, digo bien, en lo futbolístico, sea quien le toque jugar a tu lado? No, el tema es ir conociendo, ¿no?, el día tras día, ¿no? Creo que los entrenamientos, el funcionamiento del equipo te va llevando a que cada día te vayas conectando más. Creo que el profe también nos da esas herramientas para que día tras día nos vayamos conociendo y entendiendo cada vez más. Yo trato de hacer mi trabajo sea con quien sea, si me toque con Dani, con Alan, obviamente o con Luis, que son diferentes sus juegos, pero trato de hacer lo mío y de que ellos me entiendan, y trato de ayudarlos a que me entiendan, a que podamos complementarnos, y creo que lo hacemos bien. Obviamente te vuelvo a repetir con las consignas y las cosas que nos da el profe para que podamos trabajar. Claudio, ¿qué referencia tenés de Colón? ¿Los viste jugar? ¿Ya lo vieron en el grupo? ¿Qué hay que cuidar del equipo argentino que visita mañana la olla? La verdad mucho no lo he visto, pero sí sé cómo juegan, sé cómo se manejan. Me ha tocado estar del otro lado hace un tiempo, pero nada, creo que es un equipo difícil, un equipo argentino, intenso, que va a tratar de tener la pelota, pero obviamente nosotros tenemos que contrarrestar eso. Creo que somos un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta jugar, ser intenso, y más que nada que jugamos de local tenemos que serlo más que nunca. Así que nada, tenemos que tener precaución como cualquier equipo. Jugar con cualquier equipo en Copa es difícil, pero como te dije antes, jugamos de local y tenemos que hacer presencia de que somos locales y demostrar que queremos dejar los 3 puntos en casa. Claudio, lo último que apuntabas, ser locales. Todos los partidos son importantes, evidentemente, pero este ante Colón de local, el siguiente en Copa también es de local ante Peñarol, el domingo en Libertad de local, y después lo que ha pasado el fin de semana, agregando un poco de diferencia a Libertad a su favor en el campeonato. ¿Cómo ves la seguidilla en sí y la importancia de estos partidos en sí también, que para marcar el futuro van a ser definitorios? No, obviamente que todos los partidos son importantes, tanto en Copa como en el torneo local. Lo he dicho el otro día cuando me tocó después del partido. Durante la charla antes del partido habíamos hablado en el vestuario que no hay ni equipo A ni equipo B, que todos están preparados para hacerlo, para poder jugar en un club como es Cerro Porteño. Por algo creo que estamos en esta institución, creo que todos están preparados para hacerlo. Pero primero tenemos que enfocarnos en tratar de ganar mañana, de dejar los 3 puntos, que es un partido muy importante. Como te dije antes, de local tenemos que hacernos muy fuertes. Obviamente que con el apoyo de la gente nuestra va a ser mucho más fácil, y nosotros dentro de la cancha tenemos que devolverle el apoyo que nos brindan ellos fecha tras fecha. Claudio, para poder dejar esos 3 puntos de local, ¿cómo se debe encarar ese partido? El partido pasado, si bien fue visitante, por más que haya sido aquí en Asunción, fue un dispositivo táctico diferente. Para mañana, ¿cómo pensás que deben encararlo? Y te vuelvo a repetir, va a ser un partido difícil por cómo juegan ellos, por cómo lo van a plantear. Pero nada, nosotros tenemos que hacer nuestros juegos, jugar como jugamos siempre, tratar de jugar por el piso, ser rápido, intenso, tratar de atacarlos desde un principio. Creo que tenemos que tomar el dominio del partido para poder hacer lo que te dije antes, ganar el partido. Creo que tenemos que marcar la presencia de que estamos acá y que somos Cerro Porteño y que tenemos que dejar los 3 puntos en casa. Claudio, ¿cómo ustedes toman dentro del vestuario o alguna indicación del cuerpo técnico el hecho de jugar el torneo local con VAR y esta fase de grupos sin VAR? Hubo jugadas que con polémica, ese brazo del jugador de Olimpia contra el Pica Lucena, ¿les cambia en algo, sobre todo en tu caso que sos ofensivo, tenés que chocar con los defensores? Al no haber el VAR, ¿cambia algo para ustedes en la planificación o en esos pequeños detalles de pelotas paradas y demás cuestiones? Obviamente que sí, que cambia un poco, ¿no? El sentido de ser un poquito más fuerte, de ir a una jugada un poquito más fuerte. Estando el VAR se complica un poco, a veces. Pues, por ejemplo, ayer pasó una situación en el VAR el VAR no, el VAR llamó, pero no se ha cobrado un penal, que creo que
lo mira un nene de 3 años y va a decir que penal, pero bueno, nada, obviamente que el VAR te condiciona en algunas jugadas, no te permite ser aguerrido o tratar de meter un poquito más fuerte, pero nada, nosotros tratamos de jugar siempre igual, pero bueno, esté o no esté, tenemos que jugar siempre de la misma manera y tratar de ganar. Claudio, recién hablaban justamente de la seguidilla de partidos que se vienen para ustedes. Hoy físicamente, ¿cómo estás vos? ¿No tenés ningún inconveniente en jugar entre semana, fin de semana, como te tocó, por ejemplo, el fin de último, que ingresaste en el primer tiempo ante General Caballero? No, gracias a Dios creo que estoy bien físicamente, igual que todos mis compañeros. Creo que en este tipo de cosas no nos podemos quejar. El profe y su cuerpo técnico han hecho todo para que estemos bien físicamente, para prepararnos para este tipo de cosas. Sabíamos que iban a haber muchos partidos seguidos, y nada, creo que tanto yo como todos mis compañeros estamos preparados para afrontar esta seguidilla de partidos. Agregarte un poquito a la pregunta del compañero con respecto al tema arbitraje. Los rasgos de Copa son distintos, está bien, estabas hablando de la diferencia entre un torneo donde hay VAR y otro no. Mañana, en el torneo local, lo digo, me hago cargo, es como que los equipos rivales tienen licencia de entrar a pegarte constantemente a vos, buscándote como sos referente de la pelota con Cerro. ¿Esperás que en el plano internacional sea distinto y se pite de otra forma? Mirá, la verdad que en el plano local, obviamente que se juega fuerte, se mete no solo a mí, sino en general. Y en Libertadores también, creo que todos los equipos juegan fuerte y obviamente que todos quieren ganar. Creo que el árbitro internacional como que deja jugar un poco más, no corta tanto la jugada, pero obviamente que cuando tiene que pitar y sacar alguna tarjeta o algo lo hacen. Pero nada, creo que estamos acostumbrados a ese tipo de cosas porque pasan seguido, pero nada, tratamos de no meternos en el tema arbitral, porque si no después quizá podemos salir perjudicados. Se nota que en Cerro Porteño hay mucha unidad y te quiero hacer esta consulta. El otro día se dieron cambios hasta medio tempraneros con los chicos. Ingresaron ustedes junto a Carrascal. No sé si eso de repente le choca a un futbolista el ser cambiado. Nadie quiere ser sustituido y más todavía en la primera etapa. ¿Ustedes posteriormente lo charlan con los chicos siendo un poco más experimentados dentro del plantel? La verdad que gracias a Dios tenemos un grupo sano, muy bueno. Me ha tocado pocas veces estar en un grupo tan lindo como el que tenemos y formamos hoy. Creo que muchas veces lo han dicho, que prácticamente somos una familia. Pasa en pocos equipos, por ejemplo el fin de semana que pasó fuimos 23 a concentrar y no pasa seguido. La verdad que de ese punto estamos tranquilos porque estamos todos juntos y vamos todos por el mismo camino. Y obviamente que sí, hay que hablar a los chicos porque tenemos que tratar de que estén bien. Obviamente que, como decís, a nadie le gusta salir en el primer tiempo, pero nada, son cosas que la vio el profe y ya lo hemos charlado con los chicos y ya están bien y saben que son importantes para nosotros. Claudio, atendiendo a que es la última consulta, más que preguntarte, quisiera saber si tenés algún mensaje para dejarle al hincha azulgrana que se presta para nuevamente llenar el estadio mañana. Nada, ya lo dije antes, al hincha no hay que pedirle mucho, ellos nos acompañan sin tener que decirle nada, ya lo han demostrado, te lo dije antes, desde que empezó el torneo. Y la verdad que me sorprende mucho el hincha, la pasión, las ganas, la vibra que te transmite, ¿no? El hincha de Cerro Porteño ha demostrado que es un hincha muy pasional, que siempre está. Entonces creo que no hay que pedirle nada. Al contrario, nosotros tenemos que devolverle a ellos todo el aliento y todas las cosas que nos dan a nosotros. Nosotros creo que tenemos que demostrar dentro de la cancha que somos Cerro Porteño, que tenemos que ganar. Y creo que sería lindo poder darle una alegría al hincha mañana y obviamente para el grupo, principalmente para nosotros. Tenemos que tratar de ganar y dejar los 3 puntos, primero para nosotros y después para devolverle todo lo que está haciendo el hincha por nosotros. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,
Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados, sensación térmica 38. La Cámara de Diputados aprobó la derogación de la ley que establece el subsidio para combustibles de Petropar y rechazó crear un fondo de estabilización para incluir a los emblemas privados con el beneficio estatal. La discusión giró en torno a las soluciones parches y la falta de propuestas del Poder Ejecutivo. También la diferencia de precios que se da entre la petrolera estatal y los emblemas privados, la amenaza de la reducción de puestos de trabajo y la falta de cobertura de la petrolera estatal que no llega a todo el país. La normativa vuelve al Senado. Alemania posee indicios masivos de que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, indicó que a la postre serán los tribunales los que decidan sobre el asunto, pero para Berlín es vital asegurar todas las pruebas. Según informes, la semana próxima será tensa en el este del país porque las tropas rusas se trasladarán allí para continuar sus operaciones. Aviso meteorológico para el centro y sur de la región oriental y sur de la región occidental. El informe indica que serían afectados Cordillera, Caaguazú, Paraguarí Central, Ñeembucú, centro y sur de Presidente Hayes. Para estas zonas se anuncian lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos. Temperatura 32 grados, sensación térmica 38, humedad 64%. Última hora, lee la verdad. Presentó Solo Noticias, 2 minutos. Habilitamos una nueva línea de WhatsApp de Radio Monumental.